con tanta prisa, dejé de conectar con quienes me hacen sentir en casa. Dando por aquí por la playa, claro, ya tú sabes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ustedes están disponibles hoy? Yo voto por sí, vamos a verlo. Las mejores conexiones no se pierden, solo esperan que las vuelvas a conectar. En Fuse Telecom conectamos vidas, no solo dispositivos. Bueno, y aquí estamos. Arrancó el número 24 de La Contraparte. Dios santo, qué bueno. Siempre es bueno cuando arranca este contenido. Me gusta porque tocamos los temas que usted posiblemente discute en su casa, en el trabajo. Pues nosotros lo hacemos acá en la Contraparte. Y como siempre, ustedes saben que me acompañan los Avengers. Y hoy tenemos, oye, hay que hacer una distinción. Es la primera vez que hay una dama en el podcast. Wow. Así que estamos bien contentos. Eso es. Sí. Tenemos con nosotros a la administradora, ¿verdad?, del Departamento de Asume, María del Mar Mateo Meléndez, que nos acompaña hoy acá con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Claro que sí, agradecida y honradísima, ¿verdad? Me siento un poquito en minoría, pero aquí estamos. ¿Están al día? Los que tienen pensiones están al día. ¿Cómo? Los que tienen pensiones están al día. Yo pensé en preguntarle en algún momento. Lo sentí cuando entré, sentía las miradas raras, pero vamos. Bueno, yo creo que eso es un juicio que si corre por el departamento, puede ser que yo esté apretado, si corre por el cumplimiento del dinero, pues estamos al día, eso es lo importante. No podemos empezar tan rápido, ¿verdad? Con algo. Sí, es que yo pienso que hay algo que siempre me ha llamado la atención cuando hablamos del departamento, y es que a mí me parece que cuando hay dos adultos y hay un menor envuelto, a mí me da hasta un poco de pereza el hecho de que tenga que haber un organismo, un tercero, que te haga cumplir con tus obligaciones. Eso es una de las vergüenzas más grandes que yo tengo siendo hombre, que tenga que existir algo que te diga, tienes que cumplir con esto. Qué interesante aquí siendo hombre, tantas bien las que he hablado aquí de que, ay, que soy el hombre, pero seguimos en la conversación. Pero es la verdad. Es Sí, que sí, yo es creo que- que en gran parte eso es importante, o sea, cumplir con lo que te toca. Sí, es pero tú importante. siempre hablas de que es ser hombre, pero sigue por ahí, sigue por Pero ahí. es verdad. Quiero ver cómo te Yo contradices creo que más. esta es la parte esencial, de verdad, de ser el hombre, asumir la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Y hablo un poquito de la creación de la SUME, antes de la Administración para el Sustento de Menores, que existiéramos como administración, existía el programa. Ante el incumplimiento y la necesidad tan grande, ¿verdad?, de muchos padres que se demostraba que tenían capacidad de pago y no le estaban brindando alimentos a sus hijos, es que se crean, ¿verdad?, estos programas tanto a nivel federal como a nivel estatal. Pero qué bueno esa introducción, porque es la realidad, es lo que siempre decimos. Yo recuerdo una entrevista una vez que yo dije y después dije, Dios mío, creo que metí la pata. La agencia no debería ni existir, pero uno lo dice desde esa perspectiva. Desde que uno asumiría, lógicamente, que si uno trae un hijo al mundo, va a asumir la responsabilidad que le corresponde. Definitivo. Play, yo quiero hacer una Sí, pregunta, seguro porque que sí. aquí nos siguen muchos fanáticos de la República Dominicana, de Colombia, de Latinoamérica. Tal vez no tienen conocimiento de en Puerto Rico, que es Asume. Yo creo que podemos partir por ahí. Asume la Administración para el Sustento de Menores, es la agencia encargada en Puerto Rico designada para hacer efectivas las obligaciones alimentarias. Nosotros establecemos filiaciones con el fin de establecer una pensión alimentaria, localizamos a padres o madres no custodios, revisamos, modificamos pensiones alimentarias, recibimos y desembolsamos, distribuimos el dinero recibido y además llevamos el cumplimiento de lo que es la pensión, ¿verdad?, con los pagos de pensión alimentaria, de manera general. Te agradezco, Javier, la iniciativa. Eso está muy bien, pero ellos no tienen ni siquiera un programa para cuidar a sus niños de que no le inyecten esteroides, y tú quieres que hablemos de Asume. O sea, primero tienen que preocuparse por la vida de ellos antes del dinero que les toca. Pero nada, es bueno tu punto, es bueno tu Porque aquí preocupación. estamos generalizando. No estoy generalizando, estoy diciendo, en un país que deberían de preocuparse un poquito más por la salud de sus niños, hablar de Asume está chévere, pero creo que antes de preocuparse por el dinero que le toca, es salvaguardar la salud de los niños. Pero nada, eso es otro tema. Bienvenida a la Que lo tocamos otro día. Mira, quiero arrancar, obviamente con nosotros siempre está Kenny, no lo puedo dejar ni en las curvas. Kenny es nuestro mixólogo que viene por acá, le trae ahí, sí, qué bueno que se lo das el primero, le hace falta. Le hace falta que Es un mojito, ¿verdad? para que suavice.
Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy del portfolio de Bacardi estaremos trabajando uno de tus favoritos, el Aberfeldy 16 años, espectacular. Vamos a estar haciendo un highball. Veo que en el otro episodio le encantó el highball, nos vamos por esa línea, donde tenemos frutos de temporada, uva, tenemos también lo que es la manzana, una técnica nueva que es la clarificación con una gasificación. Está bien interesante. Perfecto. ¿Y para la administradora qué tenemos? No, ya yo la tengo hidratada. Ah, con agüita. Agüita. Sí, muy bien. Gracias, Eso es lo que le toca. Gracias. Eso es lo que le toca, la agüita ahí por hoy. Mira, antes de continuar, yo creo que hay unas necesidades bien grandes en Puerto Rico de lo que son los oficios técnicos. O sea, y hay una necesidad urgente de eso. Y hay una gran diferencia entre trabajar y estar preparado para asumir los riesgos y los retos de ¿verdad? El ambiente laboral. Así que eso es importante que ustedes lo sepan, porque con eso, dicho eso, en la Escuela Técnica de Northbridge University te preparan con enfoque práctico, profesores con experiencia real y programas diseñados para que entres al mercado laboral más rápido. Menos teoría, más habilidades relevantes que sí te ayudan a progresar profesionalmente, como plomería, electricidad, cosmetología, culinaria, masajes y más. Empieza en mayo, empieza a moverte, oriéntate hoy en la Escuela Técnica de Northbridge University. Visítalos en técnicos.northbridge.edu. Así que ahí estaba, eso es importante, o sea, hay unos retos, pero hay unas maneras de hacerlo. Ellos tienen la preparación y los profesionales para que usted vaya al mundo laboral, no a trabajar, a estar listo para los retos. Bueno, ya que empezamos, ¿verdad?, hablando un poquito sobre eso, yo creo que en los pasados días se ha estado hablando en Puerto Rico, creo que el proyecto 1140, si no me equivoco. 1140 y 1161. 1140 y 1161. Vamos a partir de la premisa, ¿verdad?, que quiero discutir entre todos nosotros, porque yo sé que adicional a usted es licenciada, ¿verdad?, ha tenido, ¿verdad?, diferentes funciones, pero nosotros habemos aquí 5 hombres y le pregunto a ellos, me gustaría escucharlo. ¿Ustedes sienten que el departamento de Asume para ustedes, ¿ustedes lo ven como un aliado o ustedes lo ven como alguien que no quieren lidiar con eso? ¿Cómo ustedes Sean ven honestos, al departamento? no me voy a molestar, me va a encantar esta conversación y esa es parte de la narrativa Claro. que queremos cambiar, así que... ¿Cómo estoy ustedes ready a ven que escuchar. Asume es un aliado de ustedes o alguien que cuando mencionan su nombre, tú dices, ok, me fui con los panchos, tengo problemas? ¿Cómo ustedes lo ven? El que quiera empezar, Bueno, o sea, yo no. Primero que yo tengo que coincidir con hacerle eco a tus palabras de que es bien irónico que tenga que existir un departamento para decirnos a nosotros con qué tenemos que cumplir. En mi caso, yo no tuve que pasar por el departamento de Asume cuando me separé de la mamá de mi hijo. Y eso para mí era mi deber y no solamente era económico, porque ser padre es más allá de cumplir con un deber económico. Yo conozco a demasiados que cumplen con su deber económico, pero no han ido a un field day de los hijos. Y pues yo tengo mis reservas con eso. No creo que te pueda hacer llamar padre solamente cumpliendo con lo económico. con proveer. Hay otras áreas que son muy importantes y cumplir con lo económico es parte de... No podemos englobarlo todo en llanamente cumplir con lo económico. Ahora, si es un aliado, para contestar tu pregunta, que no te muevas sin contestarla, yo pienso que para demasiadas cosas sí. Para demasiadas cosas sí lo es. Yo entiendo que debemos, tú sabes cómo yo me siento en cuanto a el Estado controlar las cosas que nosotros tenemos como ciudadanos. Gran parte de nuestra libertad viene de esos derechos, ¿verdad? La propiedad privada y demás. En este caso, yo, pues, de la medida a lo mejor hablaremos. Y ahí, pues, yo tengo dudas, más que nada tengo dudas. Pero nadie tiene que decirle a los hombres cuál es su deber, cuán involucrados deben estar en el cumplimiento del deber económico, porque
La mayoría del tiempo, no sé qué dicen, no tengo que saber las estadísticas yo creo que puedo decir que la gran mayoría de la custodia va hacia la madre de primera instancia. ¿Verdad? Tenemos casos, porque la custodia, no tengo los números específicos, casos en Asume que los padres, o sea, hombres no custodios, tenemos alrededor de 5,000 casos de padres hombres custodios. Y tengo que decir, Es poquito. la gran mayoría. Ese Estamos es hablando de un ciento y pico punto de 0001. pero es tan importante, ¿verdad? El entender que esto no se trata, por lo menos como yo lo veo, esto no se trata de que eres hombre o eres mujer. Aquí nosotros lo vemos, eres la persona custodia o la persona no custodia. Y nosotros vamos ¿verdad? Dirigidos a eso. Y tengo que decirlo, antes de ser administradora, yo ocupé puestos de procuradora auxiliar y jueza administrativa en esta agencia. Así que yo veía la realidad. Y en estos días también en una entrevista salió que recuerdo la primera vez que yo tuve que ingresar a una mujer. No ingresar, solicitar el ingreso, porque Asume, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento, no tiene la facultad para arrestar a una persona. Nosotros solicitamos el auxilio de la jurisdicción al tribunal, y el tribunal es quien, luego del análisis correspondiente, emite la orden de arresto, exacto. En aquel Igual caso, que Hacienda recuerdo en ese como sentido, ¿no? ahora. Hacienda tiene agentes que pueden arrestar. Yo quiero hacer una pregunta. Paquito, que me la conteste, y los muchachos. Quiero que me contesten la primera que le hice, pero cuando ella dice el número, ¿ustedes creen? O sea, es que yo escucho ese número de 5,000 padres custodios. O sea, que significa que tienen la custodia de sus hijos solamente 5,000, y tú dijiste que eso es el .00. Número, Esto supongo. es con orden de alimentos, ¿verdad? Pudiese ser, por eso hago la diferencia, porque casos con custodia, que hayan pensiones establecidas por el tribunal y no estén en Asume. Sí, no, lo entiendo, pero como quieras. Digo, con orden de alimentos en Asume, específicamente. Ok, o sea, son hombres que reciben. Que son las personas custodias y son los quienes reciben, ¿verdad? La no custodia es la persona alimentante y es quien tiene que proveer la pensión alimentaria. En este caso, la mujer. La mujer. ¿Realmente ustedes creen que... Vamos a dejarnos llevar por ese número, no sabemos el resto, pero ¿ustedes realmente piensan que esos son los hombres que tienen la capacidad de tener custodia de sus hijos? No. Habría que Yo no me hacer un atrevería a caso, ¿no? De verdad. O sea, ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que 5,000. lo que pasa es que estamos pidiéndole algo a las personas que naturalmente no les sale a muchos, que es responsabilidad. Y eso requiere de gran responsabilidad. Pero tú porque no crees cuando que yo eso tengo... hasta cierto punto es... O sea, esto es lo que yo creo. Yo conocí a mis abuelos. Y mis abuelos, pues, eran proveedores. Poco afectivos, pero yo vi a mi papá. Mi papá, yo puedo decir que muchas de las cosas que yo ejecuto en el día de hoy con mis hijos es porque yo lo vi a él. Levantarse por las mañanas, prepararnos desayuno, tú sabes, se preocupaba por estar envuelto con nosotros. Obviamente no era perfecto. Yo tampoco lo soy, pero hay un montón de cosas que yo aprendí. Yo pienso que nosotros, hasta cierto punto, cuando yo escucho ese número, yo pienso que nosotros tenemos que, hasta cierto punto, tratar de cambiar la retórica. Porque si tú eres responsable, y si yo soy responsable, aquí habemos 5 hombres y de los 5, 3, yo creo que tú estarías dispuesto a tener custodia de tu hijo. Si tuviera que hacerlo, tú también. Desde que yo me también. separé, Entonces, tengo custodia compartida desde que me separé. yo también. Porque así lo pedí. Yo quería eso y al principio no fue lindo. No con brazos abiertos no recibieron la idea de que yo tuviese la custodia compartida, pero al final se entendió, y no es que estuve peleando años. O sea, estoy hablando al principio que probablemente un mes, Pero es 2 meses de lo que pasa conversación es que, y ya. y esa es la parte que yo creo que, por eso es que yo no puedo decir hoy que, y no por desconocimiento, que los hombres allá afuera van a ver el departamento de Asume como un aliado. Claro, no lo ven. Yo voy a ser bien realista, no lo ven. No lo ven. Asume yo diría que una de las agencias más difíciles de proyectar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el medio. Para una parte, nosotros o establecíamos pensiones altas y no cobramos, o establecíamos pensiones bajitas y cobramos, o viceversa, ¿verdad? Este análisis es bien difícil, ser un árbitro entre dos adultos que han tenido diferencias. Porque
vamos de la partida que no necesariamente aquí hubo una familia que se conformó. Aquí hay familias que a lo mejor ni tan siquiera, ¿verdad? En ningún momento No existieron familias, fueron relaciones que se y dieron. tú tienes dos personas, y ese es un mensaje que yo he tratado de llevar con los empleados siempre, esa empatía y ese sentido de cuando atendemos a un participante, miren la realidad que ese participante tiene que llegar y tiene cuando llega a esta oficina a pedir una pensión de alimentos para sus hijos. En ocasiones, ¿verdad? Hasta no han conocido quién es el padre, casos que así mismo, o sea, es bien complicado el establecer el cómo la SUME toma un rol cuando hay que entender, hay que explicar el rol social de los adultos. Yo y siempre lo digo porque esto fue lo que me marcó a mí. Yo fui una menor que recibí el sustento. Mis papás se divorcian cuando yo tengo 8 años. Okay. Yo vivía, recuerdo a mi mamá con las tablas, haciendo cálculos de los gastos, los recibos. Al día de hoy recuerdo los papeles de recibo de todos mis gastos. Y yo, ¿verdad? Desde chiquita dije, en algún momento yo voy a hacer que esto sea menos difícil para uno, porque los adultos van a pelear y aunque traten de hacerlo lo más ajeno, el menor se le trastoca su realidad. Siempre. Todo el tiempo. Mi papá era un papá que cumplía y un papá presente, pero aún así mi realidad completamente cambió, ¿verdad? Y me hizo ser abogada, estudiar derecho y ser una fanática del derecho de alimentos y querer a esta agencia y poder, el ejemplo mío de vida, llevarlo al día a día de lo que estamos haciendo. Así que es complicado, es difícil cambiar esa proyección, pero por eso es lo importante de salir, informar, que la gente entienda los procesos, que aquí no está en contra del hombre, aquí no se está en contra, aquí vamos a hacer cumplir una responsabilidad. Y todo el mundo tiene derechos, o sea, y que los ejerzan, pero el desconocimiento muchas veces hace ese miedo a ir a la agencia, a informar los ingresos, y se complica todo el asunto más. ¿Sabe? Para que un papá tenga la custodia de su hijo, hay que pelearlo. O sea, y cuando te digo pelearlo... Yo sé lo que... De hecho, mis papás en un momento dado hubo hasta asuntos de custodia porque es que una cosa va a la otra. Sí, pero lo que digo es... Pero tú tenemos que partir de la premisa de que o sea, no hay nada escrito en las leyes divinas, si es que tú crees en leyes divinas, o no hay nada que otorgue más derechos a una persona que otra. Pero cuando entramos en un proceso de custodia, el Estado ya predetermina, o por lo menos entiende, que la custodia... No debería ser así, porque el análisis no es automáticamente a que sea la mujer. Yo creo que ha ido evolucionando poco a poco. Amén. Y yo creo, pero por eso mismo es que hay que llevar Definitivo. este mensaje, hay que informar, hay que explicar. Por eso es que lo detuve a él, porque cuando decimos... Si nosotros empezamos como hombres a promover el hecho de que somos responsables, y no te estoy diciendo que pero yo creo que hay una, o sea, ¿verdad? No tengo el dato a la mano y me gustaría que la directora nos aclarara, pero tal vez inicialmente, o sea, hay unas razones fisiológicas y biológicas, tal vez por la cual la madre tiene que estar presente con el niño, ¿verdad? En esa etapa inicial, precisamente porque tal vez el padre no nos reconoce. Pues hay que... Sí, pero esos son en casos extremos. No, pero claro, un caso que el niño tiene 10 tal años. vez, no, es un caso distinto, pero supongo yo que hay unas razones, o sea, más allá de que... El análisis del tribunal lo hace caso a caso y va a verdad depender de las circunstancias del menor en ese sentido. ¿Y por qué la diferencia es tan abismal si va caso a caso? Yo creo que la costumbre... Porque uno pensaría que tal vez pero escucha, pero yo pienso que no hay suficientes padres peleando por sus derechos. Fíjate, yo entiendo yo creo que no hay que sí los deben haber, pero yo no creo, y te lo digo por la simple razón de que esto es bien sencillo. A una persona que no tiene que no tiene mucha responsabilidad en el sistema o realmente no quiere estar involucrado con su hijo, no le va a molestar tener que verlo solamente 2 fines de semana al mes y piensan que con eso cumplen. Y por lo menos en mi caso, si tú te conformas con ver a tu hijo 2 fines de semana al mes, tú no te puedes hacer llamar padre. La linda es, te cuesta. Sí, pero pelear la custodia de tu hijo te cuesta dinero. Y no es, espérate, Sí. si tú tienes la capacidad económica, muchos de ellos estarían dispuestos a dar la batalla. Lo que pasa es que te tienes que matar en los tribunales tratando de probar algo en un proceso bien largo, que muchas veces hasta el mismo sistema te dice, mira, este proceso mientras más largo sea, más afecta al menor. Y estamos de acuerdo. Mi punto es que cuando yo me despego y veo todo el panorama, yo no creo
que que todos los padres que realmente pueden están levantando la mano y están Definitivo. diciendo Yo estoy de acuerdo So, contigo. nunca vamos a llevar la balanza. Nunca. Nunca la vamos a llevar ahí. Pero yo creo que sí es justo, considerando que una de las cosas que dijo la administradora ahora mismo es que es costumbre. Hay cosas que se dan por sentado. Eso. Y muchas veces Si es cuando así, las cosas pues, se dan por el sentado, sistema no es la justo, persona que entonces. va a enfrentar el proceso posiblemente dice, no lo voy a pelear si lo voy a perder. Quizás por desconocimiento de que los tiempos han cambiado. De Hace que unos tiene el años derecho, atrás, ¿verdad?, de demostrar custodia que compartida. lo Pero, que se va a pero- proteger siempre es el interés de ese menor y eso es lo que el tribunal va a evaluar en el momento de establecer una custodia compartida, porque no necesariamente, ¿verdad?, va a proceder. O sea, el análisis tiene que ser caso a caso. ¿Y el rol de asume para determinar la custodia cuál es? No, nosotros no determinamos No, custodia. que también es Sí, nosotros no importante entramos a aclarar. determinar custodia. Nosotros sí podemos filiar con el propósito de establecer alimentos, porque si la persona, si el menor no está afiliado, la obligación surge de esa afiliación. Así que nosotros filiamos, sí puede ser un reconocimiento No hay voluntario. datos de asume que se utilizarían en el tribunal para avalar una decisión o la otra. Bueno, la información, eso por la línea que te voy a llevar ahora es importante porque la gente piensa que si no pago la pensión no puedo ver a mi hijo o si no tengo, y no, las relaciones paternofiliales o maternofiliales, ¿verdad? En el sentido de su papá o mamá de relacionarse con su menor son indistintas a si pagas o no pagas la pensión alimentaria. No, digo, Así que- más bien, más me iba por el lado de considere el capacidad. tribunal, ¿verdad? Evalúa, Capacidad mira, económica. claro, va a evaluar todos los criterios. Pero si no- porque si no va paga. a saber, va a buscar el núcleo seguro de ese menor, que es lo que va a proteger el tribunal, ¿verdad? Y el juzgador va a ser el bienestar de ese menor. Cuando habla de que va a perseguir el lugar seguro, O sea, a lo que voy es que tenga una residencia. En caso de custodia compartida, por ejemplo, se tienen que asegurar que ambas partes tengan una residencia donde el menor pueda cubrir o pueda tener todas sus necesidades, pueda tener todo, ¿verdad? Todo lo que necesita. No solamente es una parte, sería ambas partes en el caso particular de la custodia compartida. Pero, ¿verdad? No, esto lo estoy diciendo yo, no he sido jueza del tribunal de primera instancia en ese sentido, de que tenga una evaluación y no tenga una casa, pero yo, pues tal vez mamá sí la tenga. O sea, uno va a evaluar los criterios del bienestar de ese menor, habría que evaluar la totalidad de las circunstancias en ese caso. yo creo que el rol de asume es súper importante y yo creo que es a una necesidad de carencia de responsabilidad. O sea, eso yo lo entiendo. O sea, el rol, ellos entran porque hay ciudadanos que no están cumpliendo y tiene que haber un ente que lo regule y le diga esto es lo que tú tienes que hacer. Ustedes quieren saber, la mitad de nuestros casos tienen algún tipo de deuda de pensión alimentaria. O sea, el % de incumplimiento es, ¿verdad? Es bien sustancial. Y a veces uno dice, bueno, yo no lo veo como número, porque tú ves un caso que un menor no reciba el sustento, eso es crítico. O sea, uno no sabe las necesidades que tenga ese menor y el % es alto, ¿verdad? Nosotros estamos atacando con los mecanismos de cumplimiento, con el mensaje de asumir la responsabilidad, porque como lo digo, cuando tú quieres, hay gente que burla el sistema, hay gente que sabe hacer las cosas, se desaparecen, utilizan información incorrecta, es difícil localizarlo, así que... Voy a hacer una pregunta que parecerá comédica, pero juro que no lo es. ¿Llevan un conteo de la cantidad de personas que van voluntariamente a Suma? Es decir, yo... Mira, ¿verdad? Específicamente... No a pagar deuda, no a pagar deuda, pero... los servicios, pero para que sepa, la puede solicitar tanto el papá como la mamá. Ya. Tú eres un no custodio, tú puedes ir mañana y decir, yo quiero que me asume, me establezca una pensión alimentaria y llenas una solicitud de servicios y tú puedes solicitar proveerle alimentos a tus hijos. Bien. Para ponerle en perspectiva a la gente, lo importante que es el tema como política pública, en teoría no puede salir ningún dólar del Estado, del Tesoro Estatal, sin antes revisar que quien va a recibir el pago va a está al día con su deuda en Asuma, por dar un ejemplo. Inclusive sobre la deuda contributiva. Va por Negativa encima de la Hacienda, contributiva. negativa Suma. Cuando nosotros íbamos a emitir un reintegro, antes de emitirlo, Tenían que- mirábamos para dónde asume, a través de unos protocolos, Claro. unas bases de datos. Y si tenía deuda, iba para allá. Incluso con las ayudas pandémicas, la primera de los $1,200, se determinó que íbamos a mirar Asume primero, en coordinación con el gobierno federal, que también lo requirió como parte de ese programa. Mirábamos primero que no tuviera deuda en Asume para entonces enviarlo
los 1.200 El interés del Estado es proteger, ¿verdad? Hay una política pública apremiante de proteger ese interés del Estado. Y como Así ella que- señaló, primero asume que la deuda contributiva. que Hacienda. De hecho, Hacienda envía, si tiene deuda, si nosotros reportamos el proceso, este mecanismo de cumplimiento, en el 2025 recaudamos sobre 35 millones en deuda de pensión alimentaria por este concepto de reintegro contributivo, tanto estatales como Y federales. se simplificó, le dedicamos mucha... Cuando es uno de los mecanismos, lo que es, ¿verdad? Las órdenes de retención para el pago y reintegros contributivos para el cobro de deuda son para mí, ¿verdad?, los mecanismos más efectivos. Pero si una persona tiene una deuda de pensión alimentaria, nosotros le notificamos a Hacienda, primero le notificamos a la persona, porque tiene un debido proceso de ley, porque puede decir, mira, no, yo pagué, ¿verdad? Puede ocurrir cualquier circunstancia. Que los pagos, cuando tienes pensión estipulada por ASUME, los pagos para salvaguardar tu seguridad deberían de ser siempre... Por favor, todo por ASUME, para la protección de esa parte alimentante. O sea, porque quiero que sepa que yo estoy... O sea, yo estoy... Si hay caso en ASUME, ¿por qué? Porque el sistema automáticamente te va a realizar gestiones de cobro y a lo mejor tú le pasas ese dinero directamente a esa persona custodia, pero no se refleja en el sistema. Cuando el tribunal dice que la pensión tiene que ser pasada por ASUME, una de las partes tendría que ir a ASUME para abrir el caso. Qué excelente, wow. Sí. Oye, ¿tú cómo está la clase? Sí, en efecto. O sea, que por esa razón es que posiblemente, o sea, lo digo porque en algún momento dado en mi vida, sí Ok, pues lo sabes. fui al tribunal y nosotros habíamos hecho un acuerdo con un abogado del acuerdo que nosotros teníamos para el sustento del menor en ese momento. Ok. El juez dictaminó que sí aprobaba lo que estaba en el papel, que ya había un acuerdo entre nosotros, Que se pase. pero entonces necesitaba una de las partes ir a ASUME para hacer constatar ese acuerdo o lo que se había estipulado. Como ninguna de las partes fue, Nunca se abrió el caso. nunca se abrió el caso. So, por eso es que yo siempre me Súper preguntaba. importante. Nosotros al principio, en el año pasado, cuando iniciamos, eso era uno de los temas que más duros le dimos. Porque, ¿qué pasaba? Vas al tribunal, te establecen una pensión, emiten una sentencia, una resolución, páguese por ASUME. Y nosotros no podemos abrir un caso con eso. La parte tiene que ir a solicitar los servicios. Entonces llegaba la persona a cobrar el tribunal, pero ¿y dónde está la historia del ASUME? Es que nunca fueron al ASUME. Entonces, Nunca vieron caso. si una persona nunca abre caso, esto es importante, es que son muchas Sí, dudas que sí, uno sí, tiene. no, todas. Pero cuando una persona no abre el caso en ASUME y va cuando, o sea, el caso se estipuló en el tribunal cuando el niño tenía 2 años y nunca se abrió y va cuando tiene el nene 8 años. Han pasado 6 años. Si nunca se abrió ese caso en ASUME, hay maneras... Vale que tenga toda la evidencia porque va a ser, ¿verdad? La palabra de esa persona custodia contra la no custodia de si pagó o no pagó esa deuda. Por eso, los padres que cumplen, la mejor forma de evidenciarlo es a través del sistema de la agencia, porque el dinero que paga va a estar evidenciado, ese historial de pago va a estar ahí. Cuando estás por el tribunal y no tienes caso en ASUME, básicamente es peso de la prueba. Mamá puede alegar o papá que no pagó y papá o mamá puede alegar que sí pagó. Y entonces, ¿verdad? Va a tener que evidenciar, mira, en efecto, aquí están los pagos. Eso es bien importante. Sí, nosotros hemos trabajado con la Administración de Tribunales para que la solicitud de servicio se les una vez emita la resolución, mira, emitimos, tienes la solicitud de servicios, tienes que ir a la agencia. De hecho, lo pueden hacer a través de Debería nuestra haber en el página. tribunal, ¿sabes? Como los kiosquitos esos que hay de celulares. Cuando tú sales del tribunal, debería haber un kiosquito de ASUME ahí que salgan rápido. Estamos en esa, te me adelantaste. Pero debería. Vamos a Porque tener, próximamente estamos trabajando, yo espero que en los próximos meses, unas máquinas de pago, así que va por esa línea. Así que Sí, o sea, en las salas de familia, por lo menos en las principales salas de familia, tener esa accesibilidad, estamos en conversaciones de cómo lo vamos a poder hacer. En el caso de los patronos, ¿cómo ASUME interviene con los patronos de esos alimentantes? Mira, la ley estatal y federal te establece que todo patrono en Puerto Rico, ¿verdad?, tiene que registrar a su empleado dentro de los primeros 20 días de contratación, tenga o no tenga caso de pensión alimentaria. Se llama RENE, Registro Estatal de Nuevos Empleados. Ellos entonces registran a este empleado. Obviamente, si hay un participante, vamos a emitir la orden de retención. Nosotros podemos ir, si por algún asunto durante el sistema, durante el transcurso del proceso, identificamos que en efecto el patrono incumplió, podemos emitir multas, podemos emitir órdenes al patrono y directamente, ¿verdad?, el cumplimiento, porque en ocasiones, y lo viví de abogada, o sea, habían patronos que conocían el de recursos humanos y patronos de Estados Unidos. Wow. Conocía el de recursos humanos y no decía que no trabajaba y toda la evidencia, tenían hasta fotos del empleado allí en los pasillos. O sea, se ven unas cosas, pero el patrono está, ¿verdad?, en la posición de que nosotros podemos imponer multas y podemos ir directamente a solicitarle cualquier tipo de orden a los patronos. Joshua, ¿cómo tú ves
el departamento de Asume? ¿Tú lo ves como un aliado o lo ves como alguien Como el Cuco. como el Cuco? Pues yo sé que estás calladito ahí, pero te quiero escuchar. Bueno, es que realmente yo no he tenido problemas, afortunadamente, ni con Asume ni con el tribunal. O sea, yo tengo una pareja que pudimos conversar y nosotros hacemos co-parenting y cada gasto, cada conversación que tenga que ver con nuestra hija, nosotros la dialogamos como dos adultos educados y personas pensantes. Por eso pienso que mi conversación con el departamento de Asumen, a lo mejor no estoy que tenga algún tipo de riña contra él, porque no he tenido ningún tipo de experiencia, ni en el tribunal, ni custodia, ni nada por el estilo, pero pienso que es un producto y erróneo del sistema. El sistema oprime a muchas personas a poder tener una buena calidad de vida, a poder trabajar, a poder poder cumplir sus gastos y tener una agencia que a lo mejor pudiéramos reallocate ese fondo a tener mejor educación para que estas personas vengan con esta noción de responsabilidad a sus hijos. Creo que debe ser una meta de que el departamento pues tenga no tantos casos viniendo todos los días, como una métrica de estamos haciendo un bien en la sociedad como tal. Sabes que ojalá esa fuera la verdad la mayoría, porque me sorprende usted. Todos tienen, aparentemente los que tienen hijos tienen custodia compartida. Yo tengo custodia compartida. Pues, ¿verdad? Me sorprende muchísimo el sentido. O sea, esa no es la norma. Esa no es la norma en la agencia, y eso es lo que pasa. Ojalá pudiesen tener esa conversación. De hecho, cuando yo atendía casos, yo siempre trataba, a veces hasta por $2, la cosa cambiaba. Llegaban a la sala administrativa, tenían una pelea, no querían hablar. Miren, vamos a sentarnos, vamos a hablar, se le explica, y ellos por $2, $3, $5, se van los dos, entienden los procesos y ya. Pero es bien difícil llegar a ese punto, que ambas partes estén en posición de sentarse, de dialogar y de entender que esto no se trata de ellos, se trata del menor. Yo creo que una de las... Podría estar equivocado. Hay una pieza que une a la pareja, que la va a unir por siempre, que es ese hijo, hija o hijo, lo que tengan. Hay muchas veces, y lo digo porque he tenido la experiencia, ¿verdad? No todos, o sea, yo tengo la dicha de tener custodia compartida, yo tengo conocidos, amigos, que lo han intentado y pues no lo han podido conseguir por las razones que sean, ¿verdad? No porque sean malas personas, simplemente en los procesos no se dieron. Pero yo creo que cuando hay una parte de la ecuación que siente que ya el menor yo sé que va a estar conmigo, es mucho más difícil el proceso de negociación. Por es eso, que a veces se convierten en, y lo digo así porque lo hemos vivido, a veces se convierten, ¿verdad?, en el batón de... Y eso es lo que hay que llevar, y eso es lo que hay que educar. Pero como el niño, o sea, si nosotros logramos, el reto más grande del sistema es lograr que cuando una pareja se va a separar, el menor está en custodia compartida hasta que alguien pruebe lo contrario. Pero no es así. El sistema lo que te dice es que la custodia es de mamá, quizás por aspectos biológicos o lo que sea, y es papá el que tiene que encarar un proceso de probar que yo tengo la capacidad para poder tener el menor. Eso te da un poder en la negociación, porque yo sé que yo tengo, es mío. Tú tienes... entonces vemos como un reto. Es que, ¿cómo lo vas a tener custodia compartida? ¿Qué tú piensas? ¿Que yo no soy buena madre? Pero él lo dijo ahorita. Un papá de 2 fines de semana alternos tampoco se puede sentir... O sea, eso es lo que tú te mereces como papá. Sí, aquí no hay obligación, no solo legal, es moral. Es correcto. Yo soy un gran proponente de algo que hemos ido perdiendo con el tiempo, que ustedes saben que Trump tiene Make America Great Again. Pues yo tengo Make Bullying Great Again. A mí me encanta el bullying. Qué bello. Y voy a darle sentido a lo que estoy diciendo. Yo sé que le vas a hacer. Padres idiotas que te rodeen y que sean parte de tu círculo de amistades. La única manera que nosotros podemos
hacer que estas personas razonen, Exponerlos. es exponerlos como los imbéciles que son por no tratar de estar más cerca de sus hijos en muchas de las ocasiones. Si es parte de tu círculo de amigos. Es que un tipo que O sea, es yo no papá tengo va a amigos, ser perdóname, amigo. yo todos los amigos que tengo, y cuando te digo no son muchos, pero todos los amigos que tengo, si están separados, tienen custodia compartida o siguen en su matrimonio y son los padres más presentes que yo he visto en mi vida. Saben So- que ustedes hablando no saben lo potente que es. De hecho, ¿verdad? Primero de estar en este espacio y que sean hombres los que estén, porque muchas veces no llevan ese mensaje, ¿verdad? Tal vez por la característica de, pues, yo estoy en mi vida y tienen miedo a decir, mira, asume tu responsabilidad con tu hijo. O sea, yo soy un padre que cumple, yo soy un hombre que cumplo, o mamá en este caso, pero no sabes lo potente que puede ser ese mensaje para cambiar la narrativa, pero tienen que atreverse más. O sea, pienso que se quedan, no salen a llevar este mensaje porque no se interesan. O sea, como digo, cuando nos hicieron la invitación para venir, yo claro que sí, yo sabía, yo dije, yo voy a llegar allí, me van a mirar mal, pero olvídate. No, amar Pero la vida. qué bueno, o sea, y se están insertando, ahora mismo nosotros hemos tenido invitaciones en programas y todo, y yo digo, al fin, o sea, la gente está entendiendo lo importante que es esto, hablamos de que, vamos a tener oportunidades de empleo, vamos a tener educación, mira. Si ese menor no tiene el sustento que le corresponde, no va a llegar a nada. El problema social empieza desde ahí. O sea, y hay que atacarlo. Pero necesitamos gente que en estos espacios se hable de este tema. Pero así mismo como los niños, que esta es la parte, o sea, el adulto tiene una connotación negativa del sistema. Sí, no solamente sí, de yo asume. lo reconozco, yo lo Tribunal y reconozco. asume. Entonces, Es que tú no debes llegar al tribunal a custodia, o sea. no, a mí me A mí tú encantaría. fallaste, ambos padres fallaron. Si tú llegaste al tribunal para decidir quién va a tener la custodia, tú hablas en tu casa y dices, ok, estos días yo trabajo, estos días tú trabajas, unos días yo puedo, otros días yo no puedo. Y ya, o sea, tú llegar también a la custodia, al tribunal que decida con quién se va a quedar el nene. No, Pero yo- ambos pero- fallan. pero- Mira, los procesos son bien complicados y bien cargados, o sea, los procesos de custodia en el tribunal de primera instancia y pues, ni decirle los de alimentos, o sea, es bien difícil bregar con gente que pues aquí hay mucha emoción envuelta. o sea. Sí, eso mismo estaba Pero, pensando. pero sobre lo que tú dices, voy a específicamente a eso. Y voy a lo que dije hace unos minutos. Si cuando la pareja se separa, ya está predeterminado. Es que esa conversación no debe estar. Pero escucha, yo entiendo. Pero la pareja se separa y hay un hijo. Alguien tiene que tener custodia del niño. Cuando ya el sistema predispone que va a estar con mamá, tú le estás quitando responsabilidad al papá de entrada. No estáis diciendo si va a cumplir o no. O sea, eso lo sabríamos, ¿verdad? Caso a caso. Pero no Pero es Es que yo me separé de la mamá de mi nena y yo no dije, tengo menos responsabilidad. No, o sea, Pero eso es lo que escucha, Pero usan y acuérdense dicen. que estamos hablando de ustedes que sí, ¿verdad? Por En un eso. momento dado había una relación. Aquí a veces tenemos casos que no, como les mencioné, que ni tan siquiera tal vez pudo verlo en ocasiones o nunca se conformó, no hubo una relación formal. O sea, y ahí es más esos difícil casos todavía. son extremos, pero aún así. No creo que son Aunque- extremos. No, exacto, Yo yo creo que pasa son como que más- la mayoría. Bueno, dentro. No, pero espérate, yo no creo que la mayoría de las relaciones No son la que tienen mayoría, pero hijos un sean porcentaje personas que no tuvieron una relación. Bueno, yo O me sea, yo entiendo No, que la deben verdad, haber. ese filtro yo no te lo puedo decir porque yo no le pregunto allí a la persona, ¿verdad? Mira cuánto tiempo llevan Exacto, o ustedes sea, en el... si tuvieron, ¿verdad? Si estuvieron casadas, si en algún momento se puede pedir por efectos de una relación de certificado de noviazgo, matrimonio ¿verdad? o algo. Una relación de Pero noviazgo. no, ¿verdad? No, esos pormenores no entramos, pero en el día a día tú vas a saber porque Sí. tú estás bregando con esas dos personas. O sea, cómo yo tengo personas custodias que no tienen idea del paradero de su no custodia, aún inclusive habiendo tenido una relación en un momento dado. O sea, es bien complicado. O sea, a veces hablamos y me encanta que tengan esta mentalidad, pero la realidad muchas veces no es esta. Y eso es lo triste, ¿verdad?, del sistema y lo retante y lo difícil. Pero creo que el Estado hasta cierto punto envía un mensaje que es el que yo creo que si yo cuando la pareja se separa o la pareja nunca estuvo junta, pero hay un hijo por el medio y alguien tiene que decidir con quién va a estar, el Estado no debería de determinar que está, o sea, que esté dado por hecho que es de mamá. Debería de haber una, por ejemplo, si yo le digo a dos personas, mira, este menor es responsabilidad de los dos y ustedes van a tener custodia compartida, tendría que haber la otra parte renunciar a ese
derecho que tiene. Porque tú como papá, tú tienes el derecho a tener el 50% del tiempo de ese niño. Si lo hiciéramos así, entonces veríamos no que el sistema te limita diciéndote, bueno, la custodia es de mamá, ¿cuánto tiempo tú lo quieres? Pues el estándar es fines de semana alternos. Imagínate que el sistema cambiara la manera de decirlo y te dice, este menor tiene custodia compartida. ¿Alguna de las partes se opone a la custodia compartida? Que papá diga, no, mira, yo no puedo custodia compartida. Pues ya sabríamos que, aunque se le otorgó ese derecho porque tiene 50% del tiempo de su hijo, él está renunciando. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que ese menor ya está con mamá y papá tiene que pelear por tener el 50% del tiempo. Y aunque nosotros no lo veamos, la manera de tú, personas que no tengan el fuego, personas que no tengan la fuerza, no tengan el valor económico, no tengan el conocimiento, van a optar por decir, pues me conformo, esto es con lo que hay que cumplir. Si el sistema sube el estándar, ¿qué es lo que te toca? Cuando tú eres papá y es mamá, no es 60 o 70 de mamá y 30 tuyo, es 50-50. Y una de las partes tiene que renunciar al derecho que tiene para que la otra parte la gane. Hoy el sistema no te dice eso, predetermina que es mamá y papá, ojalá no tengas nunca que vivirlo. Ojalá nunca tengas que vivirlo. Pero cuando tú quieres tener custodia compartida, tú tienes que pelear por eso. Cuando el 50% del tiempo de tu hijo, al menos que tú no renuncies, es tuyo. Al menos que tú digas, pues mira, que yo no quiero o no puedo. Pero si el sistema te dice, mira, para cumplir, pues según estipulamos aquí, tiene fines de semana alternos. ¿Te parece bien? Pues ok. Pero por eso mismo es que hay que educar a los adultos, hay que llevar ese mensaje de comunicación. Pero es una locura pensar en el sentido claro, de... pero estamos viendo desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que viene siendo la custodia. Pero para llegar ahí tiene que haber una disposición de las partes, de mamá y de papá. Pero por lo que nos dice la directora, no asume quien... No. Por eso, yo tengo el proceso del tribunal. Claro, por eso Todavía no hemos llegado al tema. No, es que eso iba, desde ahorita estoy tratando de hablar por esto, pero... A lo que voy, ¿verdad?, es que la realidad, como digo, o sea, son muchas circunstancias por las que llegan nuestros hijos al mundo y no necesariamente pues nació de un núcleo familiar en el que había una relación formal o había una relación, ¿verdad? Y eso pues cambia un poquito la dinámica en conversaciones, ojalá tuviera todo el mundo esta disposición y esta madurez emocional de sentarnos, de decir, esto se trata del menor, vamos a bregar de esta forma, tú y yo tenemos estas diferencias, pero vamos a hacerlo, pero no es así de sencillo. Ustedes no sienten que el sistema, o sea, No, pero esa pregunta que va a hacer quisiera que se le hiciera a ella, sí, como persona que ha visto todos estos casos. el sistema no predispone, o sea, ahorita lo dijo, es costumbre, es lo que se da por sentado, pues es lo que se hace. Si no entiende, se va a quedar con la mamá. Pero quiero que sepa que eso en mis ojos. Eso es un error, eso es horrible. Bueno, porque estamos... Yo entiendo. Papi, no me has dejado hablar en todo el podcast. No me has dejado decir nada. Es que no me has dejado decir nada. ¿Para qué me invitaste? El problema más grande que yo tengo es que cada vez que tú me vas a dirigir la palabra y tú sabes que yo te adoro, es que me dices que estoy mal. No es que no te voy a decir que estás mal. Pero eso todo es lo lo que... contrario. No me has dejado ni hablar. Te escucho. Mira, sorpréndeme. No, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo que hay una predeterminación. O sea, el Estado ya será por costumbre, por tradición, por lo que sea, aspecto religioso, no sé. Tal vez datos estadísticos, no sabemos. Podría ser la probabilidad de saber. En tribunales que tal vez pudiese venir un recurso que en ese momento le hable específicamente sobre esta data. Lo que yo puedo entender, ¿verdad? Lo que me hace lógica es que tal vez unas razones biológicas, fisiológicas, inicial de cuando un niño nace, pues tiene que haber, pues la madre tiene que estar presente, ¿verdad? Por razones biológicas y fisiológicas. Pero a lo que yo voy es que ahorita tú preguntaste, Play, sobre asume, y yo creo que juega un rol bien importante que tal vez pasa por lejos radar y que lo vemos como que algo que está en contra del hombre. Y yo no lo veo así porque si vemos en muchos países, ¿verdad? Pues nacen los niños, los padres no tienen que hacer absolutamente nada y la madre tiene que cargar, ¿verdad? Vaya redundancia, con esa carga total. Así que en ese sentido yo creo que sí asume, juega un papel bien importante, pero a la hora de definir quién es que va a tener la patria potestad, ¿verdad? De esa criatura. La patria potestad es una cosa y la custodia es otra. Y ambas se determinan en el tribunal. En el tribunal. Pues yo tengo una pregunta. Considerando que ahora mismo se está prohibiendo
o no sé, el aborto. ¿Cómo ven los casos de, o sea, de personas que no quisieron tener bebé? El gobierno le puso el pie. Sin embargo, el gobierno te pone el pie para no tener el bebé, para tener el bebé, y también te exige que tienes que pagar por ese bebé que tú no querías por primera instancia. Bueno, ¿verdad? Y yo creo que la decisión es de como pareja, ¿verdad? Todos somos adultos y cuando decidimos traer un hijo al mundo sabemos las consecuencias que esto conlleva. Pero Así que si traes un te hijo, exige, te puedo decir, el gobierno te pero exige. si traes un hijo al mundo, claro que te vamos a, ¿verdad? Ese menor tiene que tener Pero te está exigiendo el El hombre- gobierno traerlo al mundo aunque tú no lo quieras. El hombre puede negarse, vamos a poner, la pareja tiene una conversación, hay un embarazo, la pareja tiene una conversación, en la conversación ella no quiere tener el bebé. Pues se le concede al Estado el derecho de que es su cuerpo, es su decisión. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. No hay Es que ningún ahora problema. mismo es un problema que no está ese derecho. Por Lo eso. que me dice si No, el no, hombre no, lo pudiese entiendo. tener una- Pero, no, pero, ¿verdad? En no, ese no, no. sentido. Definitivo no debe tener. Sí, Pero a por lo que voy es esto. Si ella quiere tener el bebé, pero el hombre no quiere el bebé, el hombre puede renunciar a la patria potestad y a todo y no se le obliga Bueno, se el pudiese, no, ¿verdad? Tiene Hay que una pagar sí o sí. responsabilidad, ¿verdad? Si se establece una afiliación, tiene O sea, unos derechos y unos deberes sobre ese pero- menor, pero- porque pero- no lo ella no lo trajo Si ella sobre quiere el mundo. abortarlo, ella no me tiene que pero mira el preguntar. punto, Ella pero va y mira lo el punto, aborta. pero mira el punto. Pero yo no puedo negarme a mi responsabilidad económica. Sí, pero a lo que voy. Pero es que eso me llama la atención. A ti te llama la atención que ella pueda... Está por otros elementos que del ella tribunal pueda- pudiese. Me llama la atención que en el caso... Que, o sea, que tú concibas un hijo con una mujer que ella pueda abortarlo sin consentirte, pero tú no puedes decir, si lo tienes, yo renuncio a mi responsabilidad económica. Correcto. Tú no puedes decir eso. por eso es que no. Pero en el A ti caso te- de que a ti- ambos- a ti te Pero parece que- bien eso. ¿verdad? No, me parece que está mal. Yo creo que ambas Ey, ¿verdad? pero Somos es que adultos ahí era todos y gulu, gulu y consentimos papel, al y acto, ya que te sabemos que resolvemos una la de las situación. implicaciones pudiese ser traer un Tenerlo, hijo. claro. Claro, Eso. pero una parte se puede negar a la responsabilidad, la otra no. Pero el hijo no se puede afectar de esto. Claro, definitivo. O sea, si hay un niño que viene al mundo, ¿verdad? Hay que asumir la responsabilidad de ¿Y cuál sería la mayor definición de afectar al niño? Bueno, no asumir la responsabilidad. No traerlo O sea, al si mundo. no- Pero no de... Bueno, estamos hablando de ¿Verdad? otro tema. Yo creo que... no traerlo al mundo. Tiró un curveball ahí. No, yo puedo entender el planteamiento de él, pero de verdad, coger esa ruta, nunca vamos a llegar al Sí, pero lo que pasa es que, Pero que yo puedo... no, sí, no lo te que puedes pasa es que- exigir lo que pasa es el que- gobierno que lo tengas y después, si tú no lo quieres, ambos no lo quieren, decir, ok, pues tienes que pagarlo aunque dijiste que no lo querías. Eso no está bien. A mí me parece que no está bien. O sea, yo lo que pienso es que si no, o sea, es Me voy a complicado. ir por ahí. Porque Oye, pero es que no hay- tengo hay- que saber. Pero yo voy a ser bien, Es ¿verdad? que Bien no está cuidadosa en asumiendo esto. Yo digo, Si un responsabilidad. hijo viene al mundo, si nos, ¿verdad? Decidimos traer un hijo al mundo, ambas partes son responsables, ¿verdad? Del sustento de ese menor ambas partes tienen la misma responsabilidad de los actos que como consecuencia Sí, traen. sí, pero estamos hablando de que la decisión ya no está entre las personas, la decisión la está poniendo Bueno, el pero gobierno. yo te estoy partiendo desde la premisa de que el hijo viene al mundo, ¿verdad? No quiero entrar en ese Porque tema. lo, o sea, porque lo quieren. Bueno, Porque lo hicieron. Exactamente, ¿verdad? Y tienen que asumir las consecuencias. Yo Claro. estoy de acuerdo con eso. Claro Si que tú sí. asumiste la consecuencia del embarazo, o sea, si tú quedaste embarazada y ambos hicieron el acto, tienen que hacerse responsables de ese menor Exactamente. por ambas partes. Exacto. Lo que digo es que para que eso sea completamente cierto, la responsabilidad que hoy es estipulada por 50-50, cuando ese vínculo se rompe, no podemos establecer que es 75-25. Porque si la decisión es que los dos tienen que asumir una responsabilidad ante el Estado y ante Asume, porque ese niño, ¿verdad? Los dos, sea mamá o papá el que tenga custodia, él va a recibir el sustento del otro. Pero estamos partiendo de la premisa que hay disposición, ¿verdad?, a compartir esa custodia. Yo no tengo los números del Su tribunal, experiencia, pudiésemos saber. ok, su experiencia Lo de- menos, lo de custodia compartida, casos, ¿verdad? No tengo el número específico, pero no es la gran mayoría. De cada 10 para uno. nada. Yo te diría algo Hay un para dar tu también número. Que probablemente la política pública... Yo estoy sé que la ve avergonzado, porque injusta. yo quiero que sepa cuál es mi cámara. Esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Vas a generalizar, vas a Cuando yo generalizar. escucho que alguien me dice a mí, y se lo digo de corazón y se lo digo porque o sea, esto es algo que yo no puedo entender. No hay manera en esta vida, no existe, es que no existe, no hay una justificación, no me importa lo que haya hecho ella, no me importa tu situación, no me importa, o sea, si, aunque tú estés mal económicamente,
vamos a poner que hay situaciones, tú estás mal económicamente. Tú sabes que la pensión que te van a poner posiblemente pues no la puedes pagar o pues tienes que cumplir porque no te planificaste bien, eso es lo que te toca. No importa la situación mala que yo tenga, la peor. Si yo voy a caminar el infierno y me voy a quemar, yo no voy a soltar yo quiero tener a mis hijos cerca. Yo sé que la vamos a pasar difícil, pero yo no voy a renunciar por mi situación difícil al tiempo que yo voy a estar con él. Y yo creo que eso es bien importante porque nosotros por eso para mí es tan importante la manera en la que nosotros le enviamos el mensaje al hombre. El Estado te relega de una responsabilidad de entrada. Y yo creo que la decisión debería estar en que no te puedes escapar. La tienes que asumir. Usted cuando, he dado este ejemplo muchas veces, nosotros somos seres que aprendemos no a la buena, mala mía, pero aprendemos a la mala. Y no es que tener a tu hijo es algo malo, pero la responsabilidad no te la puedes escapar. O sea, no puedes venir hoy y decir, pues hermano, a mí me dieron fines de semana alterno, la maya es la que lo tiene, porque yo he escuchado a muchos hombres decir eso. Pero también el alterno a eso es que tengo que pelear para tenerlo. Aunque una cosa va separada de la otra, ¿verdad? La responsabilidad económica alimentaria y las relaciones paterno-filiales, yo te pudiese decir que yo tuve casos en el tribunal que básicamente se le decía, mira, realiza este pago, pero busca al nene que tiene una cita el sábado o el miércoles, búscalo a la escuela, llévalo a la cita. Y no necesariamente, ¿verdad? Que una cosa no tenga que ver con la otra, pero cuando tú ves el contexto, tú dices, tú llegaste a la vista de seguimiento y mamá en ese caso me acuerdo que dijo, mira, no llegó a buscarlo a la escuela, no llegó a llevarlo a la cita. Entonces, ¿cómo tú vas a establecer, verdad, esa responsabilidad si no hay esa disposición? O sea, hay que velar el interés. Tengo una duda y yo creo que esto también puede hacer que atemos uno que otro cabo y que podamos llegar al tema de las horas extras. Definitivo, que vamos a llegar, vamos por ahí. Es que es mucho temas. No se me han ido como pero, que por las vertientes. Supongamos que, ¿verdad? Tuvimos menor, automáticamente va, la custodia la tiene la madre. ¿Será, qué dice la ley o qué dice, qué dice asume acerca de la responsabilidad económica cuando la custodia es compartida? Okay. La tasa sigue siendo la misma, es menor, o sea, el papá, en este caso, ¿verdad? Digo el papá porque generalmente la custodia va a la madre. Vamos a suponer que el papá tendría que pagar menos, por consiguiente la mamá recibe menos y por eso se nieguen a la custodia compartida. El análisis, las guías mandatorias para establecer pensiones ya establecen cómo se computa una pensión alimentaria en casos de custodia compartida. Sí. Así que primero tiene que haber una orden del tribunal, una estipulación de las partes y que se esté cumpliendo, porque si no se está cumpliendo y se evidencia que no se está cumpliendo, yo establezco una pensión conforme, ¿verdad? Supongamos que sí, está cumpliendo. Está cumpliendo, ambas, hay resolución del tribunal. Para la pensión básica. La pensión básica te incluye lo que son alimentos, entretenimiento, vestimenta, utilidades, transportación. Entonces, el día a día del menor. Vamos a poner a cada parte como no custodio, ¿verdad? Como alimentante. Si la cantidad que me sale es proporcional, son iguales, no se establece una pensión alimentaria. Ajá. Bingo. En el caso, ¿verdad? En el caso de que esas cantidades sean diferentes, se hace una resta de la mayor, ¿verdad? Y la menor, y se divide entre dos. Y el que tiene un ingreso mayor paga esa cantidad. Esto es la básica. Paga una diferencia. Exactamente. Que sea conforme ese cálculo. Pero bajo ninguna circunstancia, esto es un caso hipotético, supongamos que papá está cumpliendo con su pensión, paga $1,000 al mes, 1,200 por un niño, ¿verdad? Gana bien el pana. Entonces, existe la resolución, el tribunal determina, ya vamos a custodia compartida, él estaba cumpliendo. Bajo ninguna circunstancia, él se quedaría pagando lo mismo que estaba pagando anteriormente, bajaría esa cantidad. Claro, hay que establecer, porque en ese caso no tenías la custodia compartida 50-50. La ley también te provee que si tú pasas de un 20 a un 49%, pudieses tener un ajuste a la pensión básica. Pero cuando tienes la custodia compartida, ahí si ya tenías una pensión alimentaria establecida, tienes que solicitar una revisión de esa pensión. Claro, pero en el caso de que solicite esa pensión. Exactamente, pues el análisis, como te dije, se van a sacar ambos.
Van a verificar. Si esas cantidades que estarían pagando de pensión son iguales, no se le establece pensión. Si una es mayor y menor, se resta, se divide entre dos y esa es la cantidad que va a pasar esa persona que tiene un ingreso mayor. En la básica, que fue lo que les dije. La suplementaria incluye gastos, cuido, uniforme, puede ser educación, gastos de salud no cubiertos, O sea, por un seguro ¿qué? médico. ¿50-50 o cómo En ese funciona? caso, vas a responder en proporción al ingreso de cada parte. Por ejemplo, si tú te ganas 2.500 netos y mamá se gana 1.500 netos, yo voy a sumar esa cantidad y voy a dividir cada cantidad neta de cada uno entre el total. Y esa es la proporción que me da, pues ponle un 48 y un 52%. Eso es justo. Y los gastos suplementarios, menos vivienda que no se considera en la pensión suplementaria en custodia compartida, voy entonces a responder. Porque cada cual tiene que tener la cantidad, su... Exacto. El tribunal puede disponer, mira, tú se lo vas a pagar a la escuela directamente, o se lo vas a dar a ella o se lo vas a dar a él. Ahí, ¿verdad? La regla es amplia. Ok, pero yo llegué a donde yo quería. Pudiera entonces, yéndome por el punto de él, a su experiencia en vistas administrativas, hay una disposición fuerte de mujeres willing a custodia compartida. Bueno, pero es que, como te digo, la custodia compartida yo no la determino, la determina el tribunal. Lo entiendo, pero Pero los cuando- casos de custodia compartida no son la mayoría, como te dije ahorita. La realidad es que son bien pocos los casos. Yo te puedo decir que en el periodo como jueza administrativa, si vi 2 casos en 4 años, fue mucho. Yo no- 2 en 4... De establecer, pero vamos a, ¿verdad? Es que quiero que no, que hay que estar claro. No necesariamente es que el Esa es la tribunal no ventaja, establece una pensión. El tribunal pudo haber establecido o un acuerdo y nunca llegó a la agencia. Estoy hablando de casos que vienen con custodia compartida a establecer. Pero una hay pensión personas que tienen alimentaria. una pensión. Y en el caso de la sala, ¿verdad? En las salas administrativas, somos un tribunal de revisión, así que no necesariamente tal vez tuvo que llegar a mí. Exacto, porque no. Exacto, no hay controversia. exactamente. Pero Que eso también quiero hacer hincapié. O sea, las políticas públicas nunca van a ser perfectas. Entonces, a veces las políticas públicas se determinan por la prevalencia de lo que ocurre recurrentemente. Y parece, todo luce, que de verdad hay un montón de varones que no son como tú. No, yo estoy 100% seguro, pero la manera de cambiarlo no es seguir haciendo lo mismo. O sea, van a haber errores, van a haber casos extremos y los vamos a lamentar, pero si empezamos a poner la responsabilidad, van a haber más... Más personas que van a cumplir. Ok, van a haber más de los que hay ahora mismo. Pero que van a asumir. Yo tengo una pregunta. Mano, en Puerto Rico cada vez la fuerza laboral es menos. ¿Verdad? Hay una fuga de capital humano. La natalidad, la tasa de natalidad cada vez menor. La rigurosidad con la que trabaja Asume, ¿no tiene algún efecto tal vez en la tasa de natalidad en Puerto Rico? Pues mira, la realidad es que no, es verdad, ese análisis no me atrevo a decir que por la agencia, ¿verdad? Por el trabajo, como decir, por el decir, trabajo pues. que hacemos, pero sí, los casos en la Administración para el Sustento de Menores en los últimos años han tenido una reducción de hasta un 28% ¿verdad? De la cantidad que teníamos en un momento dado. Ha habido definitivamente una reducción. Pero esto pudiese responder a la tasa de natalidad, puede responder a que no se abre el caso en la agencia, que solamente se mantiene en el tribunal. Así que son una serie de criterios. Pero no creo, ¿verdad?, que la Asume sea ¿verdad? Un elemento. Definitivo, pero tal vez puede perspectiva, trabajar tal vez. en el hombre de que, mira, pues no quiero tener hijos porque vamos a hacer estas cosas y a la larga pues eso también tiene un efecto. Pero- Por eso es que hay que llevar, por eso yo creo que es bien importante que personas y padres como ustedes lleven el mensaje y que hayan estas plataformas para que nosotros podamos educar que esto no va en contra del hombre ni de una mujer. Esto va, ¿verdad?, en bienestar del menor y que lo que vamos a buscar es que se cumpla esa obligación alimentaria y que ese menor reciba el Yo sustento no creo le que el corresponde. problema, yo creo que la gente está equivocada. Yo no creo que el problema es Asume. No, para nada. No, El problema nunca es la agencia de Asume. Asume solamente recibe un dictamen del tribunal y ejecuta lo que se decidió en el No, y tribunal. en teoría Bueno, es súper correcto. es bien importante, la jurisdicción del tribunal de primera instancia de Asume es concurrente. Esto significa, yo puedo utilizar cualquiera de los dos foros para solicitar una controversia de alimentos. Yo puedo solicitar en el tribunal un establecimiento, pero lo tengo que solicitar en el tribunal. Yo no puedo solicitar la misma cosa en los dos foros a la misma vez. Si el tribunal me establece una pensión, yo abrí caso en Asume, yo pudiese solicitar una revisión en la agencia. O sea, los foros son concurrentes. Si fuéramos a recomendarle a alguien dónde hacer
ese dictamen? Bueno, a mí esa pregunta yo estoy biased. Te voy a decir, obviamente, ante la Administración para el Sustento de Menores, porque No, pero una de las razones primordiales, porque vas a tener una evidencia de pago a los Sí, padres que cumplen. Además, los mecanismos de cumplimiento. Además, no, pero los procesos. claro, bueno, obviamente A lo que hay voy gente es- que va a preferir el tribunal, porque en el caso del, ¿verdad? Y hago el hincapié, en el tribunal, quienes establecen las pensiones alimentarias, pues son unos examinadores de pensiones alimentarias, que son abogados, se le emiten una recomendación al juez y el juez entonces emite la resolución. Acá en la agencia son especialistas en pensiones alimentarias. Ellos establecen la pensión alimentaria. Tienen unos procesos de revisión si no están de acuerdo, que entonces van a donde nosotros. Pero, ¿verdad? Eso es ya preferencia de las partes. No hay ningún proceso que sea. Pero O sea, yo en entiendo- mi caso yo entiendo, ¿verdad? Y sobre todo mecanismos de localización, cuando las personas residen en los estados, nosotros podemos establecer pensiones alimentarias a través de los estados. Como dije ya nuevamente, la localización, los mecanismos de cumplimiento automático y definitivamente el historial de pago. Esto entre otras razones por las cuales la agencia es quien tiene la expertise para. Pero ahí tengo otra pregunta. Que Todas mencionó las que los- tuviera, mi amor. ¿verdad? Los estados. Y en el caso, vamos a ponerle de una madre puertorriqueña que tuvo hijo con una persona de otro país que reside fuera del país. ¿Cómo República Dominicana. No, cualquier otro país. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, va a depender, ¿verdad? Si son los estados, nosotros pudiésemos asumir, hay dos formas. Yo puedo establecer una pensión alimentaria asumiendo jurisdicción directamente sobre la persona, o puedo solicitarle al estado donde se encuentra esa persona que me establezca, me revise, me lleve el cumplimiento de esa pensión alimentaria. Va a depender de las circunstancias, si tengo sobre la persona o si decido hacerlo a través del estado. Y si el padre se En va. otros países va a depender también, ¿verdad? Ahí el convenio de la Haya tiene un listado de países en los cuales podemos realizar acuerdos para el cumplimiento de la pensión alimentaria y que se cumpla esa obligación alimentaria. Porque si yo me voy para España a vivir, yo tengo, ¿verdad? Mi hijo acá, yo desde España le puedo pasar y asume, garantiza, ¿verdad? Que esa pensión. Claro, sí, definitivamente, importante. Tienes que estar bien pendiente, la gente tiene que saber, los casos son de las personas y a veces se desligan. O sea, como digo, mira, el otro día vi un caso que la persona regresó con su expareja, nunca cerró el caso y tiene una deuda de $50,000. Esa deuda no es real y hay mecanismos automáticos de cobro. Pero yo no puedo motu propio cerrar ese caso, ¿verdad? Yo necesito... Las partes tienen que movilizarse y hacer lo propio. ¿verdad? Yo pudiese en un debido proceso de ley una notificación y tengo unas razones por las cuales yo puedo cerrar, pero las partes tienen que poner a la agencia en perspectiva. Y en el caso también de los pagos que son directos, esto es súper importante porque a veces hay una emergencia y todos lo sabemos. ATH Móvil ha venido a cambiar el mundo. Así que, ¿verdad? Yo pago mi pensión por ahí. Pero entonces, si tienes caso en Asume, tienes que solicitar una acreditación de pago para que entonces ese dinero se compute en el Pero historial una de pregunta, nosotros. pero vamos a poner que en algún momento, yo sé que no va a ser el caso, pero vamos a poner que alguien dice, no has pagado la pensión. Esos recibos que me da ATH Móvil, Si es dinero en concepto de pensión alimentaria, es acreditable. que tienes que pero escribirlo tiene que en haber- el memo. Bueno, básicamente... Porque lo que pasa es que ¿verdad? enviarle dinero, o sea, Sí, uno escribe, pues tienes una orden de $500 y enviaste 400 hoy y 100 mañana. Vamos Correcto. a ponerlo así. Pues no, que lo- son 600, que puedas enviar 500 un día y 100 el otro, porque no Pues, puedes mira. enviarlos de cantazo. Esa Lo, es la lo realidad. importante es, ¿verdad?, que solicite esa acreditación de pago. La puede solicitar la custodia o el no custodio, pero la tiene... O sea, Pero sirve ese recibo de ATH sí, el Móvil tribunal va a para ir. evaluar, claro está, si la persona custodia en ese caso dice que eso fue para comprar... Cosa, sí. o la Aunque tú le pongas en el computadora. memo, sí, pero si en el memo dices, Sí, bueno, pues ahí, claro, cuando el juzgador, que en el caso del especialista del tribunal, Pero va a es- evaluar eso y va a pero- decir, pero está bien claro que esto fue en concepto de pensión. pues es importante, pero eso es bueno para los que están allá afuera, hombres y mujeres que envían el dinero a veces tú por la prisa. Hay una cosa que tiene un memo, escriben el maldito memo para que sea el dinero. O sea, Y notifícale a la agencia, o sea, tienes que solicitar la acreditación de pago. Hay casos a veces que llevan 3 años pagando y llega papá o mamá con una carpeta así con todos los pagos. Y el caso abierto, pues, generando una deuda y Y todos ustedes los trabajando mecanismos, de más y pasaporte enviando restringido, retenciones de ingresos. Y tú dices, pero... vamos a entrar en el tema del proyecto que se presentó, el 1140 y Y el 1161. Me notificaron hoy que el 1161 fue retirado por el autor. que fueron el caso de los policías, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, que pues
salió en otro programa, pues que ellos no habían renunciado y por ética, pues tuvieron que tumbar eso. Sí, entiendo, ¿verdad? No sé cuál fue el proceso. Pero el otro proyecto sí sigue vivo, Sí, el que 840. que es el que persigue eliminar eliminar las horas extras de la pensión básica. No, básicamente es toda la pensión. De toda la Te pensión. elimina no solamente horas extras, te elimina cualquier bonificación, cualquier pago que recibas, necesariamente, ¿verdad? Puede ser una que no sea recurrente. O sea, es solamente lo que te dice la medida. Considérame el ingreso que recibe neto mensualmente. Todo lo demás que recibe por bonificaciones, horas extras, pagos no recurrentes, no me lo consideres como ingreso. Aceptándote la misma medida que es un ingreso. Así que básicamente eso es lo que dispone el proyecto. No sé si quieres que te entre de lleno a mi posición, que te explique. No, yo sé. ¿Verdad? yo- Completamente en contra, pero ¿por qué? Lo primero es que las guías ya contemplan Eso. cómo computar un ingreso no recurrente. Número 2, esto es un ingreso a todas luces. Las pensiones alimentarias son proporcionales, ¿verdad?, al recurso que los da de la persona, el menor que los necesita. O sea, mi hijo tiene que tener el sentido de, ¿verdad?, esa proporción al estilo de vida de ese papá, la capacidad de pago de ese papá. Esto para mí es una forma, y lo digo sin que me quede nada por dentro, Ya me acaba de dar ahora mismo. de esconder ingresos de forma legal. Pero ahora O sea, mismo, mientras usted esto es lo estaba que- diciendo eso, a mí me acaba de subir. Es una cosa tan horrible. Y es que dijo algo en específico, que eso es lo que yo nunca he podido entender. Yo creo que usted me lo va a poder explicar. Hay que garantizar la vida de este menor al mismo estilo de vida que tiene papá. Vamos a poner o mamá. Vamos a poner que mamá o papá, mamá es la que gana mucho más dinero que papá y mamá pues tiene que garantizarle que ese niño cuando esté con papá tenga el mismo estilo de vida. O sea, a lo que voy... Pero Sí. al punto, si mamá tiene que garantizar el mismo estilo de vida que tiene papá, porque entonces mamá no es custodia. Si en la ecuación de los dos hay uno que Gana más. gana más y tiene un estilo de vida, ¿por qué yo tengo, o sea, lo que yo nunca he podido entender es, ¿por qué yo tengo que garantizar un estilo de vida de la otra parte? No. A lo que voy es que sea proporcional a lo que tú, ¿verdad? Si yo tengo un papá que se va de viaje todos los fines de semana, que tiene un boquete, que tiene un yate, entonces me dice a mí que lo que gana son $1,500, pero ahí hay algo que no va a ser proporcional. Él no va a asumir, ¿verdad? Él no va a tener ese pago proporcional a lo que esos son sus ingresos. Ok, so el ingreso que él tiene que darle, como él se va de viaje y tiene yate, es el dinero que le va a llegar para que el niño pudiera hacer exactamente lo mismo. Bueno, no estamos hablando, ¿verdad? Es según las necesidades de cada menor. Ok, Mira, pero- yo te voy a explicar bien aquí para que lo entiendan. En la pensión básica, la persona custodia no se considera el ingreso de la persona custodia porque se entiende que el día a día de ese menor, ¿verdad? Aporta en la crianza de ese menor, es la básica. En la pensión suplementaria sí se toma el ingreso de la persona custodia y la no custodia. Y ellos van a responder en proporción a lo que se gane. La persona custodia puede aportar más a esa pensión suplementaria que la persona no custodia. Pero esa persona, como tiene la custodia, no es que va a desembolsar una cantidad. El no custodio va a pagar la cantidad que le corresponde en proporción al ingreso que tiene, pero el ingreso real, no el ingreso escondido. El ingreso real. Exacto. O sea, pero como quiera, si la proporción es que tú te ganas 4-1 en cuestión de la otra Pues persona, cuando tú saques la proporción, la persona custodia por esa pensión suplementaria va a responder El más 80%. exactamente que el no custodio. El no custodio, la suplementaria va a ser ese 20% de esos gastos suplementarios del menor. Y esa es la cantidad que se le va a sumar a la básica para la pensión. Es bien importante. aunque esa entender- pero cuando escuchamos pensiones, por ejemplo, Ajá. porque hay unas historias que son de Frankenstein. Pero es por el desconocimiento y la desinformación que hay de cómo se Definitivo. computan y cómo... Pero como quiera. Los niños son niños. Puedan vivir con un papá que se gana 300,000 pesos o un papá que se gana y mamá que se ganan 80,000. Hay 220,000 pesos de diferencia entre los dos, pero el niño sigue siendo un niño, ¿verdad? Pensiones de un niño de 4,000, 5,000, 6,000 dólares. Yo no sé, ¿verdad? Pues yo no lo entiendo. Gracias a Dios yo no estoy en ese renglón. Pero siempre me ha parecido interesante 6,000, 8,000, 10,000 dólares de pensión para un menor que tiene 7 años.
¿Cómo a lo que yo voy es esto? Va a depender de los ingresos y de las necesidades. Lo entiendo. Ese es el análisis. Pero como quiera, hay pensiones de $10,000. Yo no creo que ¿Tú quieres exista. saber cuál es la media? Que hoy lo hice. Hoy cogimos una muestra como de 630 casos, más o menos, 638 para serte exacta. Y la media de pensión alimentaria básicamente es una cantidad de $300 a $375. Esa es la cantidad promedio, ¿verdad? Que sacamos, obviamente, Y una contigo muestra. eso la mitad no cumple. Exactamente. Pero recuerda algo también. Pero Esto es un efecto que lo estaba tocando ahorita, ¿verdad? Le tiré una pincelada Sabat. Estamos partiendo de la premisa, y lo tiró Joshua también, estamos partiendo de la premisa que la vida, o sea, tu esfuerzo laboral en lo que tú estás haciendo, da para cumplir con eso. ¿Cuánto es la media O del sea, estamos ingreso de la pensando persona de que en Puerto 325 Rico? que tú puedes cumplir. pero 20.000. el nivel de vida ahora mismo, Bueno, la cantidad, No, ese dato puede específico, hacerlo. no tengo el número, ¿verdad? De Esa es cuánto la sería el media, promedio, pero te lo puedo verificar. Y probablemente va la media de la compensación que genera. El último censo era ¿Cuánto se gana la persona promedio en Puerto Rico? como Lo- 19,000. 20,000. Importante, ¿verdad? Casos que personas que no trabajan, que yo creo que vas por esa línea familias, perdona. Sí. Familias, yo leí hace poco, familias en Puerto Rico, el promedio, o sea, El ingreso- el básico son $24,000, $25,000 de familias, papá y mamá, $25,000. Por eso, Ahora aparta, porque mira, hoy en día el sistema te obliga a vivir en pareja. No hay manera de que una persona ganándose 12,500 o 12,000 o $13,000 al mes pueda 13,000 tener dólares. $13,000 al año, pueda tener una casa, carro, pueda pagar. No existe. So, el sistema te lleva obligando a tú vivir en pareja. Cuando las parejas se separan, ¿qué está claro? Lo más claro que está es que ninguno de los dos tiene la capacidad económica para sufragar los gastos de ese menor. Y al 27,000. que le toque pagar la pensión, al que le toque suplementar, al que le toque pagar, ese es el más jodido que va a estar, porque no puede ni siquiera con lo de él y tratar de rehacer tu vida. Eso sería tirarte un tiro en Pero- el pie. Hay que Es ser un que, poco ¿verdad? más ¿verdad? Y- Déjame escucharla ahí un momentito y te voy. Déjame escucharla ahí que quiero que reaccione. por eso es lo importante de cuál es el ingreso, la capacidad económica de pago de ese papá o esa mamá y de las necesidades de ese menor evidenciadas. No es que yo diga... Y si el papá no le sobra nada. ¿Qué son las Es necesidades? que no va a pasar así, porque lo primero es que las guías mandatorias te aseguran. Antes era 615, ¿verdad? Nunca nadie iba a poder tener una reserva de ingresos, iba a ser 615 automático. Eso era lo que se te iba a reservar a ti para tus gastos. Ahora, ya con las guías nuevas, en el 2024 entraron, va a ser a base de 1% conforme al ingreso que tú te ganes. Por eso es la importancia de saber el ingreso real. Pero, ¿y si los gastos que tiene ese individuo no le dan y se queda sin nada? O sea, los ingresos yo me gano Papi, te puedes quedar sin nada. 1,500. No te puedes quedar sin nada. Por eso digo, se garantiza una reserva conforme al ingreso que tú te ganas. ¿Verdad? Las guías disponen un cálculo para establecer específicamente conforme a los dependientes que tú tengas. Si tú tienes 5 hijos más, lo voy a tomar en consideración. O sea, Y y entonces, si las necesidades del niño, pero ok, las necesidades del niño estipuladas son X cantidad de dinero. Papá lo que se gana son 1,200 real. Se gana, si tú te ganas 12,000 pesos, tú te ganas 1,000 pesos al mes. 1,000 pesos al mes. Mejor es que sea real. Gente, hay gente que eso es lo que se gana. Porque si en familia juntos son 24,000 o 25,000 dólares, es que cada cual se gana 17,000 dólares al año es lo que más o menos se gana en promedio. pero la persona. yo no puedo imponer una pensión que no sea real el ingreso de esa parte. Ok. Estos Sí, casos las mayormente necesidades- que tú me dices de 10,000, órdenes de pensiones así, muchas veces son hasta casos de que se acepta capacidad económica, que papá dice, yo acepto, no voy a descubrir mis ingresos, yo acepto la capacidad, ¿verdad?, económica y la totalidad de los pagos de ese menor. Estos menores en su mayoría son menores que tenían un estilo de vida, pues, ¿verdad?, tal vez una escuela De privada, rockstars, de exactamente. rockstars. O sea, por eso digo que es que hay que evaluar caso a caso y no podemos perderle perspectiva que el sistema te va a garantizar conforme al ingreso que tú tengas, ¿verdad?, que esa cantidad sea proporcional a las necesidades también de ese Ok. menor. El día que yo fui al tribunal, esto fue hace 19 años atrás, Tan viejo. el juez que estaba allí cogió al hombre que estaba antes que yo. El tipo le enseñó todo, sus gastos, todo. Él se quedó con $400 al mes para Hace vivir. 19 años no me acuerdo cuáles guías estaban activas, pero eso es lo importante, vigente. Pero eso es lo importante, de que las guías mandatorias se revisen cada 4 años. En Puerto Rico estuvimos 10 años sin revisar las guías mandatorias hasta el año 2024. Y eso ¿Qué pasó? María, pasó la pandemia, pasó los terremotos.
La sabemos inflación se disparó. cómo sabemos cómo la realidad económica y social del país cambió. De verdad, de Puerto Rico cambió. y Así quizás- que tenemos que revisar cada 4 años para que respondan al costo de crianza y a la realidad económica de Puerto Rico en ese momento. Y quizás en esos mismos 10 años, o sabrá Dios, o sea, no lo recibamos hace 10 años y sabrá Dios cuándo fue la última vez que se había revisado antes de que pasaran del esos 10 periodo. años. La ley establece, ¿verdad?, que sean cada 4 años. Ahora mismo se revisaron Amén. 2024. Ya nosotros terminando esta administración, se supone que se inicie ya, ¿verdad?, el proceso de las nuevas guías. Sobre... Yo Y quiero- los yo quiero- cambios, y bien importante, esto no lo determina SUME, esto no es que yo me senté con 3 asesores y dije, esto va a ser la cantidad, no, esto se hacen unos estudios socioeconómicos, aquí participa oficina de tribunales, departamento de justicia, trabajadores sociales, personas custodias, personas no custodias, se hace un comité completo para establecer, ¿verdad? O sea, ahora mismo, La guía. fuera de las últimas revisiones, usted podría decir que estás 100% satisfecha con los procesos que asume da Mira, en cuestión de ser justo Tú sabes con que lo que si se yo paga. me caracterizo por algo es porque desde el inicio yo sabía que había mucho que hacer en la administración. Al venir de ahí yo levanté las manos y dije, aquí hay un montón de trabajo que hacer. Yo llevo años y 4 meses, cumplo ahora en el puesto y yo digo, no me va a dar el tiempo, ¿verdad?, de todo el trabajo que tenemos que hacer para mejorar el servicio al cliente, para mejorar los procesos, para educar a la gente. 4 años, la verdad es que No dan. no me dan. Pero yo estoy metiéndole todo mi empeño, todo mi corazón y todo mi esfuerzo para hacer un cambio de verdad, verdad en la agencia. No obstante, ningún sistema es perfecto, ningún proceso es perfecto, pero ¿verdad? La expectativa o el reto es que estas revisiones respondan, ¿verdad?, a lo más justo y razonable posible para todos los involucrados, siempre protegiendo el mejor bienestar del menor. Sobre este caso de lo de las horas extra, ahorita mencionaste algo, o sea, me gustaría saber tu posición. Yo leí algo por Sí, sí, encima, entiendo más o menos que ya las horas extra y esas cosas estaban contempladas en la ley, o sea, eso se hace. O sea, la ley me establece, las guías mandatorias me establecen cómo yo computo ese ingreso no recurrente. Inclusive, la discreción del juzgador es amplia porque no necesariamente las voy a considerar. Si tú me dijiste que cobraste 3 meses horas extra y no volviste, la evidencia que tú me vas a presentar es que, mira, no hice más horas extra, el juzgador puede determinar no contarlas en el cómputo o establecerlo por periodo. Ok, si yo, sencillo, Ajá. estoy trabajando, expongo mi salario, esto es lo que yo me gano, esto es lo que hay. Esto es, no estoy mintiendo, esto es lo que hay. No hay horas extras ahí. Esto es lo que hay. Lo presento. Me ponen mi pensión. El tribunal entiende que de acuerdo a las necesidades y todo, ok, se cumplen con todas las necesidades del menor, papá se queda bien, todo está bien. Se cumple con las necesidades del menor. ¿Están? Se cumple al 100%. No hay necesidades. Ok. Papá en su trabajo, 2 meses después, aparece una oportunidad de tener por los próximos 2 años unas horas extras que él las va a tener, ¿verdad? Son 20 horas extras estipuladas bajo contrato que él va a tener que cumplir por esos próximos 2 años. ¿Qué procede? Es interesante porque ya se había estipulado que las necesidades del menor estaban cubiertas al 100%. Esas horas extras... Pero me estás dejando algo por el lado, que es el ingreso que sea proporcional al ingreso que papá recibe. Sí, lo entiendo, pero usted dijo ahorita que lo más importante del departamento es cumplir con las necesidades del niño. Claro, conforme a la capacidad económica Lo entiendo. y los ingresos de pero, ambas partes. ok, pero si yo soy capaz de cubrir todas las necesidades de un niño con $1,000 al mes. Si la pensión es establecida por capacidad económica, por eso lo que te digo, hay 2 criterios. Si me voy por la guía, ahí lo que va a proceder es que si la persona custodia viene en conocimiento o motu propio, porque hay papás que lo hacen, mira, tengo un mejor trabajo o me estoy ganando más, revísame la pensión. Ha pasado, ¿verdad? Se solicita una modificación de pensión alimentaria. Las pensiones alimentarias se revisan cada 3 años. Pero también más los que dicen que me estoy ganando menos. Claro, sí. Las modificaciones de pensiones alimentarias se pueden realizar dentro del periodo de esos 3 años en cualquier momento, siempre que haya un cambio en las circunstancias de alguna de las partes, ya sea del menor, del alimentante, del alimentista. ¿Qué puede ser un cambio? Una circunstancia que no estaba presente en el momento del establecimiento. Revisión o modificación de El esa pensión. problema que yo voy a tener siempre con esto es uno muy sencillo.
entiendo de acuerdo a las capacidades de ingresos de la persona que tiene que dar la pensión. Pero tenemos que partir de la premisa que ya el 100% de las necesidades, que es lo más importante, están cubiertas. A lo que voy. Empiezan esas... Me dejaron con una cantidad de dinero con la que yo entiendo que puedo vivir. Pero no puedo exceder mi vida. O sea, a lo que voy es... No es que no. O sea, lo que estoy diciendo es, hasta cierto punto, y por eso para mí esto es un tema que obviamente no se puede discutir quizás en esto nada más. O sea, se necesita mucho más tiempo, pero qué bueno que ojalá esto se siga discutiendo. Claro que pero en ese momento que aparece esa oportunidad y yo voy a coger las horas extra y yo estoy pensando, pues con estas horas extra, pues puedo mejorar X o Y cosa, o puedo rehacer mi vida, o puedo hacerme de algo. No, whatever. Eso, yo sé que mi hijo tiene todo lo que necesita, pero como ahí no va con la correlación del nuevo ingreso que yo tengo, significa que entonces ahora al niño le toca más dinero. Y ahí es donde yo te garantizo que la imagen del departamento, la gente Pero lo ve. ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una persona custodia que responde por proporción, ¿verdad?, a lo que ella se gana. Entonces tú vas a tener una persona custodia aportando, ¿verdad?, una cantidad, porque ese es su ingreso, y vas a tener una persona no custodia que va a aportar menos cantidad conforme a su ingreso. Te crea un desbalance en el cálculo. Pero la persona que es custodia no emite pago, emite tiempo. Pero no. hay recursos porque hay correr. No, eso es lo importante. No pero- emito un pago, pero cuando yo voy a considerar el gasto de una pensión suplementaria, yo voy a establecer la proporción conforme al ingreso de cada cual. Papá o mamá no custodio no me va a cubrir esa cantidad de que le toca a ella. Ella responde. Por ejemplo, si la vivienda del menor son $500, esa es la vivienda del menor. O sea, si mamá reside con nueva pareja, ese menor y ella, pues son 3. Pues yo voy a dividir la totalidad, y el gasto del menor, la porción del menor, Se divide entre 2. va a ser la proporción que cada uno responde conforme a sus ingresos. Y ahí es que se me crea el desbalance. Porque mamá va a aportar, lo que pasa es que mamá lo aporta, mamá no se va a pagar ella misma. O sea, mamá... Lo paga el banco. Exacto. O al arrendador. el papá le va a pagar la proporción que le corresponde a su parte. Y entonces, si yo tengo a mamá respondiendo conforme a la capacidad de su ingreso, o papá, y tengo a uno custodio que no está respondiendo en conformidad a su ingreso. Porque el proyecto... Entonces, si mamá que es custodia, es la que está generando las horas extras, papá puede solicitar un proceso de revisión Claro, también. de hecho, el proyecto lo que te dispone es al no custodio, al alimentante, que no se las consideres, a mamá se las considera. ¿Cómo es Qué posible? lo que era. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, En el proyecto. Ajá. Qué loco. No, Es eso es una locura. O sea, eso no es justo. Además de esto, estamos hablando que si, como ustedes, ¿verdad?, que han tenido sus relaciones, vivían juntos, ese menor se beneficia directamente del ingreso de esas horas extras. Pero si yo me voy, me divorcio o me separo de mamá, o sea, ese menor no se va a beneficiar de ese ingreso que papá o mamá sí recibe. O sea, Sí, no, es absurdo. Yo tengo varias dudas. Número uno, para yo saber si estoy bien, sí. esas horas extras se están tomando en consideración para el cálculo. Una vez se determina, ¿son recurrentes o no recurrentes? Se evalúa la recurrencia, ¿verdad?, la cantidad recibida. Yo voy a establecer hoy una pensión. Yo voy a tomar los 36 meses anteriores a ese día, a hoy, ¿verdad?, Bien. que tú recibiste esa cantidad de horas extras, y establezco un promedio de lo que en efecto recibes, porque me va a ¿Qué- crear, ¿verdad?, la pero realidad. ¿qué es recurrencia? ¿Hay un tiempo establecido? Recurrente para puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, ¿A puede dónde ser voy? 2 veces ¿Qué al es año. recurrente? Recurrente es 3 meses, 6 meses. Puede ser 2 veces al año. ¿Cuánto es recurrente? Va a depender de lo que recibes. El cálculo ¿verdad?, lo que yo voy a evaluar es qué cantidad tú ¿Cuánto recibiste. recibo? No con cuánto tiempo. Entonces no Sí, viene siendo se recurrencia. evalúa el tiempo también. Por eso te digo, se evalúan los 36 meses anteriores, todo Está el bien, promedio mensual. es el promedio de los 36 Porque puede meses. ser que tal vez tú Got it. recibas, ¿verdad?, no quiero decir una cantidad específica, pero hay un mes que tú recibas, ¿verdad?, una cantidad. Por eso es que se promedia mensualmente, porque se entiende que de esta forma se establece una base, una forma justa. De hecho, como dije ahorita, puedo establecerlo hasta por periodos. Puedo decir, mira, de tal fecha a tal fecha se consideran tanto, de tal fecha a tal fecha se considera tanto. Más ¿Usted bien, sabe por qué? más bien ¿Usted mi sabe duda por qué? está donde que no te... Y esa es ¿verdad? Esa es mi opinión. Sí, Lo que sí. opino es que no tenemos una base clara de, entonces,
¿qué viene? Porque estoy claro que utilizan un periodo de 36 meses En para el caso hacer de que no lleves 36 meses trabajando, desde el periodo que tú empezaste en el trabajo y qué es lo que estás generando en concepto de horas extra. Sí, pero más bien, ¿qué cantidad de tiempo es la que determina si el salario o si el ingreso de las horas extras viene siendo recurrente? Es que no, o no es la recurrente. pero es un establecido que no es ingreso, o sea, ¿verdad? Así mismo dice el artículo, ingreso no recurrente, pero vamos a evaluar con qué recurrencia ¿verdad? Este ingreso pues se recibe. Periódico, Exacto. season. Vamos a ponerle otra palabra para que no haya esa confusión en la recurrencia. Estamos claros en que no es recurrente. ¿Cómo yo calculo ese ingreso no recurrente? Pues la guía me da la fórmula. O sea, y me da la discreción para disponer. Mira, si el jugador, si me presentas la evidencia, inclusive no la tuviese que considerar. Si yo pienso que, ¿verdad? O en 5 meses no recibió, no voy a recibir, pues preséntame evidencia, el jugador puede determinar, no se van a considerar. De verdad, el proyecto de ley es una barbaridad. Es una barbaridad, pero el desconocimiento y la falta de información no lo convierte, o sea... Yo creo que aquí es me una- puedes ayudar un poco más, pero en esto, ¿cuánto se puede recibir en unas bonificaciones? Porque no perdamos de perspectiva que no estamos hablando de empleados públicos nada más. Eso no son los que pagan pensiones. Las pensiones las paga todo el mundo. Si tú puedes recibir, por ejemplo, nosotros que, O sea, por ejemplo, yo que estoy en radio, yo puedo recibir bonificaciones de encuesta cada 3 meses por una cantidad de dinero. Exactamente. Eso significa que serían 4 veces al año que yo recibiría esas bonificaciones. Lo que yo creo, y esto no es un problema de Asume, esto no es un problema de tribunal, esto es un problema de sociedad. Y es que, por alguna razón lógica, que ahorita cuando tú lo estabas mencionando, yo lo estaba pensando, nosotros estamos en un tiempo y un espacio de nuestra sociedad donde hay una guerra fría. Y esa guerra fría nos lleva a procesos complicados. ¿Por qué? La irresponsabilidad de nosotros los hombres por muchas décadas ha creado una desconfianza, un mal sabor, y cada mujer que tiene un niño en su custodia, ¿cuál es el temor? ¿Por qué las mujeres han dejado de tener hijos? Porque no los quieren criar solas, porque se sienten que en ese proceso, en muchas ocasiones, pues papá no está presente o no paga. ¿Verdad? Y eso, y sumarle muchas razones. Sabemos que el costo de vida es alto, que traer un hijo al mundo. Mire, yo tengo una sobrina, yo en este caso, ¿verdad? Y yo le decía a mi hermana, yo era la que le pedía, por favor, ten otro. Y mi hermana dijo, si yo le quiero dar una vida a mi hija, ¿verdad? Una buena educación, etcétera, no puedo, o sea, ¿verdad? Y hay Estos que son considerar nuestros que te ingresos, puedes o sea, quedar sola. Pero, También, claro, también o solo. pueden surgir 1000 razones. La persona, tu pareja no tiene que dejarte, puede morir. Exactamente. Y entonces tú tienes que considerar, no es que voy a parir hijos como un Wimo o voy a tener hijos como hombre a todo lo que da porque yo los puedo mantener. Es que, ¿qué pasa si tú mueres? ¿Qué tú vas a hacer con tus 2 o 3 hijos que tú dejas huérfanos? O sea, yo creo que cada cual debe tener hijos a la capacidad de lo que Claro, y puede ese análisis sostener. debería. No es amor nada más. Y estamos hablando, mira, la verdad, que en casos que vengan con alguna condición de salud, o sea, Eso es bien retante. es bien complicado. Y ahí los es bien hombres, en las complicado. estadísticas, no necesito estadísticas, ahí nosotros lucimos horrible. Ahí sí nosotros lucimos horrible. ¿Verdad? Yo no quiero, No, lo estoy diciendo no me voy a parcializar con ninguno porque como Sí, dije yo al lo no, pero principio. esto soy yo, eso yo lo estoy diciendo y lo he visto. Y he hablado con cuidadores, he hablado con doctores, he hablado en hospitales y lo único que yo voy a decir es que yo me tengo que quitar el sombrero porque son más mujeres las que encaran esos retos con sus hijos con necesidades. Nosotros los hombres, por alguna razón idiota, porque no entiendo lo que hacemos, porque el niño sigue siendo tu hijo y no respondemos. Pero yo creo que hoy, en muchas ocasiones, la pensión tiene una connotación negativa, Asume tiene una connotación negativa porque se plantea como un proceso punitivo entre las partes. Ah, sí, pues ahora te vas a joder, ahora vas a hacer esto. O él o ella. O no me vas a pagar esto, ahora no te voy a dar el nene. No ves el nene. Entonces, ese proceso es tan tóxico entre las partes que Que todas las partes envueltas se que todas las partes envueltas se van ¿Y a ver quién se afecta? intoxicadas ¿Y quién por se eso. afecta? Sin necesidad. Porque usted me está hablando aquí ahora mismo y yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que usted esté planteando. No tengo toda la información, pero yo le agradezco, ¿verdad?, que nos esté educando, porque nosotros aquí le estamos preguntando desde el desconocimiento. No, pero me encanta escuchar esto porque parte de mi trabajo es escuchar Quiero terminar de Yo aclarar tengo una esto pregunta. y que usted Déjame darle un maldito a Javier que Sí, lleva ahí. mira, yo creo que, o sea, tenemos que ser un poco, ¿verdad? Y esto va con el tema, pero tenemos que ser un poco más conscientes a la hora de traer una criatura. Pues uno quisiera, ¿verdad?, que esa tasa de natalidad que en Puerto Rico pues fuera superior, porque eso tiene, ¿verdad?, un efecto dominó en la economía, una mejor fuerza laboral.
pero la realidad del caso es que las condiciones son complicadas. Inclusive tal vez nosotros sí tenemos esa capacidad de tener hijos y como quiera, comprar una casa aquí en Puerto Rico básicamente está imposible. O sea, son varios factores que dificultan el hecho de traer una criatura y yo creo que hay que ser un poco más consciente a la hora, ¿verdad?, de uno traer un hijo, porque eso significa una responsabilidad impresionante. En el caso yo particular, pues no he tenido la oportunidad de ser padre, si quisiera, pero entiendo esos retos. Le quería preguntar, en el caso de Asume, ¿hay alguna media de edad de quiénes son esas personas que son adultos mayores, adultos... Los morosos. ¿Verdad? Los que pasan pensión. Sí. Ese dato, ¿verdad? No lo tengo específicamente ahora, pero te lo pudiese buscar porque sí tenemos las edades, ¿verdad? De los padres no custodios. Okay. Así que eso de verdad se los puedo conseguir, pero no te quiero dar un número que después te esté... Yo voy a salir de este podcast. O sea, no, de pronto pues yo subo que... No, todo lo contrario, pues yo voy a salir bien contenta No, porque yo lo entiendo, pero la información que ¿verdad? usted Siento nos que- brinda es... O sea, yo quisiera pensar que nosotros somos la media o la mayoría, y yo sé que no. Y es triste cuando yo pensaría que las cosas han ido cambiando. Yo pienso que cuando se hizo la medida de custodia compartida, yo pensé que más hombres la estaban solicitando. Y usted me dice a razón. Bueno, ¿verdad? Esa parte, como te digo, custodia compartida de tribunal. Yo te puedo decir los casos que yo, ¿verdad?, atendía de custodia compartida acá en Asume. Sí, pero como quiera. yo me adjudico Pero yo no creo que Sí, haya, o sea, yo ¿verdad? no creo que haya, Muy haya mucha probablemente. diferencia. Y yo no sé lo que va a hacer el país. Pero porque te digo algo, estas plataformas disponibles, antes no, cuando yo creo se había traído una persona a hablar de pensiones alimentarias, ¿verdad? En una plataforma con, estamos hablando de 5 hombres, todos padres, 3 no Y custodios. faltaba David Bernier. Y faltaba David Bernier. ¿Qué diga David? Así que en verdad yo me voy con una satisfacción en el sentido de que qué bueno que se está llevando el mensaje, qué bueno que hay padres que, y oye, y lo veo y como lo digo también, o sea, hay padres que cumplen, hay padres que son custodios, hay padres que asumen su responsabilidad. Igual que tengo la mitad de mis casos que tienen algún tipo de deuda, no necesariamente verás, sean deudas, incumplimientos crasos, algún tipo de deuda puede ser un mes. También hay un 50% de padres que cumplen con su obligación. Si se quita, ok, son las 10 de la noche, acaba de ponchar, se acabó. No es la directora de Asume. Es una ciudadana en Puerto Rico que quiere ver a Puerto Rico mejorar. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando nosotros como país para que el sistema mejore? El sistema para que en Asume se pueda cumplir más. ¿En qué estamos fallando? Mira, yo creo que el problema es un problema que hay que atacar desde que somos chiquitos, un problema social, es un problema social que hay que educar a nuestros jóvenes porque esos son los futuros que van a ser padres. O sea, nosotros tenemos un programa, ¿verdad?, que yo sé que ya estamos acabando, se llama No, Prospera. aquí no hay tiempo. O sea, nosotros podemos estar hasta las 12 de la noche. Lo que pasa es que... Pero la directora sí, que no No, puede pero estar. yo le dije que podía ponchar. Ya estaba en carácter personal. Mañana me excusas de todo lo que te Sí, diga. que la excusen. No, pero Bueno, pero nosotros la tenemos ciudadana, un programa la que se ciudadana. llama Prospera. Prospera es un programa para personas de 60 años o más que necesiten ayuda de sus descendientes. No es un proceso como con guías mandatorias de que se establece pensión, pero sí se establece, ¿verdad?, un proceso de mediación. Si no se llega a una mediación con esos descendientes, vamos al tribunal a pedir una orden de alimento. Y yo siempre he mencionado cómo yo digo a un descendiente, encárgate de este ascendiente, aunque la ley me lo exige. Pero yo tengo que educar, o sea, yo tengo que haber cumplido mi responsabilidad cuando ese descendiente fue menor. O sea, si yo tuve un papá, ¿verdad?, que no se encargó de mí, aunque la ley me lo exija, es bien difícil traer a esa persona a solicitarle, aunque la ley tiene la responsabilidad. Por eso te digo, quitándome todo, yo creo que el problema tiene que ir dirigido a educar, desde el hogar. De todo lo que hemos hablado desde el día 1 en este podcast, todos los temas terminan en la parte de educación y lo peor no es eso. Lo peor es que todos coincidimos en que es en el peor momento que está ese sistema para educar. O sea, sabemos lo que tenemos que mejorar. Sabemos que la base está en la educación. Y es lo más disfuncional que tenemos ahora mismo para tratar de arreglar el país. O sea, sabemos que esa es la base y es en lo menos que nos estamos esforzando ahora mismo. Y no digo el gobierno, estamos hablando de nosotros como ciudadanos. Porque yo creo que para que mejore la escuela y para que mejore la educación es un proceso de padres envueltos, Pero es que míralo la como comunidad. ahora. Con estos papás que no cumple con su responsabilidad, que tiene una pelea con mamá o mamá con papá, o sea, ¿quién se afecta? O sea, es el menor. Y te lo digo yo, que, o sea, lo viví en un sentido de que
mi papá cumplía, mi papá estaba presente, pero me cambió, me trastocó mi realidad. Yo lo único que escuchaba era la pensión y aquello y lo otro. Y eso o sea, imagínate los padres que no cumplen con su responsabilidad. O sea, eso afecta a ese menor. Yo, gracias a Dios, lo utilicé como algo, ¿verdad?, que yo quería aportar. Yo quería ser una experta en derecho de alimentos y yo iba a aportar y yo iba a ayudar a que los procesos fueran más fáciles. Y yo espero que lo pueda lograr. Lo único que yo digo, ¿verdad? Yo no sé si cada cual quiere decir algo para terminar, pero lo único que yo quiero dejar en la cabeza a todo el mundo es que yo creo que el sistema predispone. Y dentro de la comodidad a la irresponsabilidad, yo creo que andamos demasiado cómodos. Es el tiempo de nosotros sentirnos incómodos. Y tú te sientes incómodo cuando las responsabilidades te dicen, no, yo no te voy a arreglar de tus responsabilidades. Tú tienes que cumplir. Y vas a tener que lucir como todo un puerquito diciendo, no, es que yo no la quiero. El problema es que hoy no tengo que decir que no la quiero. Es que el Estado no me la da, me da lo mínimo. Pues no. El Estado te va a dar ahora mismo la responsabilidad y tú vas a tener que ir como un lechón al tribunal a decir, no, es que yo no lo quiero la mitad del tiempo. Pero es que lo digas, que lo escuchen, que tú lo tengas que decir. No que el Estado ahora mismo te diga, pues esos fines de semana alternos. Pero tengo un fin de semana así, un fin de semana no. Ya yo cumplí. Me piden el mínimo. ¿Qué tú crees? Si tú me pides el mínimo, yo siempre voy a dar por debajo de ese mínimo. Vamos a empezar a exigirnos el máximo. Quizás sube. Pero si el sistema ya de antemano nos dice que con fines de semana alternos usted cumple, ¿qué tú crees que vamos a hacer? Pues fíjate, fin de semana alterno, este fin de semana no puedo, ahora lo vi un fin de semana nada más, ahora no pago. Nos las ponen demasiado de fácil para hacer... Pero, no sé ni qué palabras pero son para describir. el origen de esto, tú como papá nunca viste a tu hijo, nunca ese hijo tuyo en algún momento será papá y ¿qué va a ver? ¿Qué va a imitar? Horrible. ¿Qué va a hacer? Si no lo utilizó a su favor, si no buscó ayuda, si no tuvo otro ejemplo. Y ese es el problema, o sea, hay que llevar, y la narrativa tiene que cambiar. O sea, esa era mi frustración tan grande. Asume no sirve, asume no hace su trabajo, asume exprime al hombre. Mira, es todos pensamientos incorrectos Pero quiero que se entienda denotan una desinformación y un desconocimiento brutal de lo que se hace y de quién tiene esa responsabilidad principal. Pero quiero que sepa que las críticas asume vienen de ambos padres. Pero lo dije. Pero es que yo lo sé. pero Oye, a y un nivel desmedido. Y estoy clarísima. Y yo estoy enfocada, o sea, para empezar el servicio. O sea, nosotros hemos estado reforzando un montón de cosas en la agencia. La agencia, yo lo acepto. Yo te doy mi palabra aquí hoy frente a ustedes, ¿verdad? Que estamos dando todo por el todo para que esta agencia tenga un mejor servicio, eduque, tenga más empatía a la hora de establecer pensiones alimentarias, está en procesos justos y que se haga el trabajo que se tiene que hacer efectivas las obligaciones alimentarias y que cada menor en Puerto Rico reciba el sustento que le corresponde. Yo le creo. Honestamente, yo le creo. A mí me gusta cuando las personas hablan apasionadas. Eso no se puede fingir. Mira, estoy Y hasta sudando. ella es apasionada. Yo quiero expresarme sobre ¿Tú esto. quieres que alguien que trabaja en una agencia te demuestre que tiene pasión por eso? Play, salgo hoy muy contento. Sé que te vas triste por el tema, ¿verdad? Y que claramente pues viviste una experiencia que tiene una profundidad bien particular. Yo tengo que decir que yo, como exfuncionario, me voy bien contento por dos razones. Porque la primera fémina que vino A la contraparte ha sido una gran representación, una profesional de un calibre bien alto. Veo el entusiasmo. ¿Verdad que eso se nota? Y eso está bien, mano, eso está bien. ¿Tú te imaginas ella ahí? Mira, ella no ha querido. Ejemplo y lo tengo tú, que decir, ejemplo tú. Ella no ha querido ni siquiera reclinarse. Ella ha estado, mira, derechita ahí sin Mira, parar, me senté sin ahorita, estaba parar. como así, dice. Sí, yo no te dije nada. Yo dije, pues mira qué bien. Pero Muestra una profundidad del tema. También tiene la interesa de reconocer que hay muchas cosas que hay que mejorar en la agencia. Eso me pasaba a mí también. El Departamento de Hacienda había tantas cosas que mejorar y me fui y quedan... Luis, y quedan un montón. Quedan Sí, un el trabajo montón. es infinito. Pero yo creo que hubo un antes y un después. Y yo, hasta que no termine y yo sienta que hubo un antes y un después, ¿verdad? No, mi trabajo aquí no voy a detenerme. Bueno, eso tiene unas repercusiones físicas y personales que Estoy nos han consciente, compartido. me salen canas cada Pero semana las y canas no media. son... Espérate. Las canas no son malas. O sea, tampoco vamos a decir que las canas salen por el... O sea, las canas son buenas y son parte de un proceso. Pero al nivel del estrés, de verdad... Mira, yo creo que lo viviste, lo sabes. A veces nosotros tenemos mucho miedo en asumir estas posiciones. Y yo, en el momento de mi vida que se me dio, yo creo que tenía la madurez emocional, profesional, pero sobre todo
Es como un propósito, conectar con tu propósito, eso está brutal. Cuando tú conectas con algo que tú de verdad crees, que algo que de verdad tú quieres hacer, eso es lo que tú proyectas. Y yo me frustro, o sea, a veces salgo a la calle y mis muchachas me dicen como que, no, chica, ánimo, ánimo, porque pues tú recibes palos de todos lados. Sí, O sea, todo lo negativo, a ti muchas cosas te van a sacar que lo hiciste bien, pero no les miento. Siempre hay un momento en el día en cuando yo digo, ok, papá Dios, no veo la luz al final del túnel, me siento que voy a encontrar una pared, hay algo, me encuentro a alguien en el elevador. Y hoy fue este podcast. Sí, sí. No, de verdad que Uno ve luz, uno ve, mira, está en el elevador, los mensajes. El otro día yo tenía una entrevista, no voy a decir el canal, pero sabía que iba a ser heavy. Y yo estaba bien nerviosa y yo recibí, yo veo mis redes sociales, yo más, todo, ustedes pueden y los invito ahora a ver que se le contesta, se atiende a toda persona hasta por redes sociales. Yo tengo a mi gente loca enviando mensajes, contestando, mensajes privados obviamente, pero se les dice, se les atiende. Y me montó de camino a la entrevista y monitoreo las redes y tenía un mensaje privado. Una señora, ¿verdad? Que no conozco porque yo no veo quiénes son o sea, no, esa no es la importancia es que sea una persona que necesita el servicio, agradeciéndome. Una tontería, que no tiene que agradecerme nada, porque esto es lo que yo tengo que hacer. Y ustedes no saben cómo eso me cambió a mí, fue hacerme así. Y ya. Sí, es adictivo. De parte, por lo menos de parte mía, o sea, fuera de que sigo teniendo muchísimo desconocimiento de los procesos porque es parte, es demasiada información. Claro, y vamos a discrepar, y es normal. Pero estoy agradecido de que por lo menos veo la pasión en lo que usted hace. Eso se lee rápido. Sí. Eso no se puede, tú no lo puedes fingir. La tienes o no la tienes. Y qué bueno que en el departamento de Asume, que es esencial, como estaba diciendo Javier Sabá, nosotros tenemos una persona que encarecidamente y con toda la energía del mundo lo pensó desde hace muchos años y hoy está aportando al país. Lo que hace se le agradece. Y nada, yo sé que le queda todavía mucho trabajo, eso no se me canse porque queda ahí muchísimo. todavía, quedan 3 años, bueno, 2 años y pico más. Yo creo que va a lograr grandes cosas. Yo Sí. les agradezco la confianza y lo digo, o sea, es mi palabra y yo creo que no cumplir con lo que yo vengo pensando, queriendo hacer, sería fallarme a mí misma. Así que aquí yo lo hago y no solo yo, no puedo hablar de mí, yo tengo un equipo brutal de gente que tiene... Yo no sé si fue que yo las inyecté o qué, pero el color de la agencia es chinita, ya se me visten de chinita, tenemos hasta los todo chinita, o sea, esa pasión, de ese orgullo que tenemos de sentir de lo que estamos haciendo, porque yo no puedo hacer esto sola. Y eso lo digo, tengo un equipo que se ha vivido esto conmigo, que yo me acuerdo en la primera reunión y yo les dije, erróneamente, si hay alguien aquí de recursos humanos, yo les dije, pongan Asume sus primeras 3 prioridades en su vida. Eso no se debe decir en ninguna entrevista de empleo. Yo creo que nos votaría, ¿verdad?, como jefe. Y esta gente, mi equipo, ha puesto inclusive en primer lugar a la agencia, o sea... Y voy a dar fe de eso porque cuando me comuniqué con el número que me dieron de contacto, lo primero que me preguntaron es dónde era. Cagua, no hay problema. La hora, mejor todavía. Ella no tiene problema. Ella está dispuesta. O sea, nunca lo cambiamos de día. Iba a ser ayer. Sí. Obviamente, ¿verdad? Iba a ser el próximo día. La disponibilidad está ahí. Yo creo que también venir a un podcast en donde, ¿verdad? No sabía lo que me esperaba, les digo la verdad. Pero como no tengo miedo no tengo nada, ¿verdad? Yo quiero llevar el mensaje, yo quiero educar. Y yo me he sentido al principio, cuando yo entré a Asume, siempre ha sido como rezagado, como que es que no entienden la importancia de lo que hemos hablado hoy. Sí. De que esto es la raíz social, o sea... Y el que Asume esté teniendo esta exposición, porque no soy yo soy hoy la representación de la agencia, yo me voy en 3 años, ¿verdad?, de esta agencia. Pero que no necesariamente. Bueno, ¿verdad? Ojalá no. Pero en este sentido, ¿verdad? El que la gente pueda ver el trabajo, la importancia de la agencia, eso para mí ha sido... Yo recuerdo la primera entrevista que me dijeron 3 prioridades y yo, ups, ¿cómo yo establezco 3 prioridades de las 15 cosas que yo tengo que hacer aquí? O sea... Pero nada, yo honestamente estoy a la disposición de todos, en lo personal, ¿verdad? Dudas que tengan, a mí me encanta orientar, como saben, el tema me lo vivo y para seguir educando y llevando el mensaje, aquí voy a estar siempre a disposición. Para personas que quieran más información. Mira, nuestras redes sociales, Asume Informa, tanto en Facebook como Instagram. Puedes visitar, no solo estamos hablando de lo que estamos haciendo, porque eso no pude hablar de todo lo que está haciendo la agencia, porque pues tampoco viene... Pero podemos hacerle una invitación. Sí, cuando quieran. Luego. Pero en las redes sociales informamos. Nosotros hemos tenido desde el inicio, tenemos videos educativos que informan los procesos, que tienen la información de dónde puedo ir, a través también de nuestra página web www.asume.pr.gov.
nuestro número de teléfono, que es controversial y me va a decir, ¿para qué lo das si nadie contesta? Pues quiero decirles que acabamos de iniciar hace un mes, implementamos nuestro centro de llamadas con rescate de llamadas de inteligencia artificial. Así que estamos en el proceso de la implementación para que este servicio al cliente mejore, que yo sé que es la queja mayor. Pero el 767-1500 es el número, ¿verdad?, de la agencia. Pues yo le quiero dar las gracias. Tienen sin voz. No, le metió ahí. Mañana está excusada, puede entrar. Mañana tengo tempranito. Mañana voy para el programa de la esposa de David. Nacho, pues tiene que salir. Y tengo también. Sí, pero eso no es temprano, eso es el mediodía. No, tengo que estar a las 8 en Teleón. Por el bienestar de este gobierno, usted debe salir más. Definitivamente. No, Ir a confianza. sí, ayuda, le da uno por lo menos. Nacho, le da un respiro ahí. Un que lo boost. necesitan bastante allá arriba. Ay, mi madre. Bueno, gente, ahí estaba. Este fue el 24 de la contraparte. Recuerden que el número 25 va a ser en vivo. Vamos a hacer un live donde usted va a poder hacer preguntas. Espero que se disfruten. Yo entiendo que hay muchos temas que nosotros estamos tocando ahora. Yo creo que este podcast, desde el primer día que nosotros accedimos a hacerlo, era que íbamos a tocar temas, primero, que a nosotros nos interesen y segundo, que puedan aportar algo. Porque para hacer estupideces, pues para eso tenemos nuestras plataformas y creo que cada cual pues lo hace. Pero esta... Yo no hago estupideces, tú haces estupideces. Tú haces estupideces. No, tú haces muchas estupideces. Tú también De lo verdad que haces. mi respeto por esto, porque no saben lo potente que es y también a mí me llena de mucho No puedo ser tan estúpido si te tengo a ti aquí, que te reconozco como un gran talento. ¿Viste? No soy tan estúpido porque te reconozco. La gente sabe que esto es verdad. Yo no sé si yo soy estúpido, Ana. Esto estaba así. No, nosotros, yo quiero que sepan que esto es lo que pasa. Nosotros somos una Antes y familia después. media disfuncional, pero Tengo funcional. que aceptar que cuando empezaron, antes de prender las cámaras, yo dije, Pero es que Javier Sabat es un ser humano espectacular. Él sabe que yo lo admiro, lo aprecio, él lo sabe. Él jamás en la vida... Pero él tiene una manera de Él tiene razón. cogerte la vida y virártela de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en un segundo. Yo te lo agradezco. Pero eso que tú quieres hablar, lo vamos a hablar como quiera cuando... Ahora que lo voy a despedir y le vamos a dar a eso, como una hora más, le vamos a dar a eso. No, tranquilo, quédese ahí. Gente, el 25 va a ser en vivo, gracias a todos. Tiene la caja de comentarios, denle like al contenido, suscríbase al canal, presione la campanita. Se acabó el 24. Muchísimas gracias. gracias.